Perdonar. Bueno, bienvenidas a todos y a todas a esta escuela de verano de la Academia de las Artes Escénicas. La verdad es que pocas situaciones me podrían complacer más como compartir una conversación con Antonina Rodrigo. Ella es una maestra, ella es un referente, ella es además una amiga, yo creo que de todas las gentes que han llamado a su puerta alguna vez. Muchas cosas podemos decir de Antonina Rodrigo, pero a mí, sobre todo y por encima de todo, lo que me gustaría decir y poner en valor es su generosidad, su maravillosa generosidad. Yo recuerdo que la conocí hace ya 15 años, porque llamé a su casa para pedirle un favor sobre una obra que estaba escribiendo sobre Emilia Llanos, y a partir de ahí nos hicimos amigos. Y bueno, no solo mío, sino de toda mi familia. Y Antonina para mí es pues una de esas personas absolutamente imprescindibles. Nació en Granada, en el barrio del Albaicín, lo cual ya es toda una declaración de intenciones. Ya con eso ya... Además, es que soy muy rica, tengo una calle y una plaza. Sí. En mi barrio, qué maravilla. Bueno, calle no, son callejones porque es un barrio árabe, pero es una maravilla. Nada mejor que tener un callejón en la Alhambra del Albaicín. En Granada son callejones, no es calle, claro. Son callejones. Realizó sus primeros estudios en la única escuela laica de Granada que existía en la época, la de Doña Paquita, que ayer estuvimos hablando de ella, lo que son los profesores de principio. Y estamos hablando de alguien que tiene, entre otros muchos, el Premio Internacional de Periodismo Manuel de Falla, el Premio María Zambrano, el Premio Mariana Pineda a la Igualdad entre Mujeres y Hombres, el Premio Internacional Academia Europea de las Arts, la Cruz de Sant Jordi, la Medalla de Oro al Mérito de la Ciudad de Granada, la Medalla de Andalucía, y que el año pasado se hizo por fin, además, justicia, y se la otorgó ni más ni menos que era el título de doctora honoris causa por la Universidad de Granada, que yo creo que te hizo especial ilusión, ¿no? Sí. Respecto a su trabajo, entre sus biografías están las de Mariana Pineda, Margarita Sirgu, María Lejárraga, Salvador Dalí, Ana María Dalí, Federico García Lorca, Josep Trueta, María Antonia Vallejo Fernández, La Caramba o María Teresa Toral. Es decir, es una persona que ha dedicado toda su vida a estudiar la vida de otros y aprender de ellos, lo cual para mí es una de esas cosas que la miro con admiración, ¿no? Hoy, además, vamos a hablar sobre un tema que nos apasiona a los dos, el teatro, las artes escénicas, la interpretación, porque hoy estamos aquí rodeados de alumnos y de alumnas que algún día quieren ser, entre otras cosas, actores y actrices, o escritores y escritoras. Y vamos a hablar de Sirgu y Federico García Lorca. Y la primera palabra que te pido, Antonina, es ¿por qué ellos? ¿Cómo llegas tú a ello? Bueno, a Federico es fácil entender cómo llega una granadina, ¿no? Pero ¿cómo llega una granadina a Margarita Sirgu? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te lleva a ello? ¿Y cómo te encuentras con ellos, ¿no? Buenos días, muchas gracias por vuestra asistencia y vuestras palmas. Y bueno, ha exagerado un poco, ¿no? Pero bueno, siempre se hace, ¿no? Con los amigos y compañeros. Pues yo llego a Margarita Sirgu, una mujer andaluza. Margarita Sirgu estaba postergada, estaba exiliada. Decían que era la actriz de rojos como Alberti y como Lorca. Bueno, había muy mala prensa por la gente que sabemos. Y entonces yo llego a ella porque he escrito un libro sobre Mariana de Pineda, muchos años, porque es una vida maravillosa la de esta mujer que dio la vida por sus compañeros, por la libertad realmente de Granada. Popularmente se la conoce por las cancioncillas, los romances, las aleluyas, se le conocía como una mujer que entrega su vida por defender a sus compañeros de causa, porque preparaban un movimiento con Fernando VII, el deseado, que no fue deseado, bueno, que se muriera, a lo mejor perdonas, pero es que fue un desastre. Sí. Como Franco, así, están en esa línea, ¿no? Y entonces ella dio su vida con 27 años, con 2 hijos pequeños,
porque le cogieron una bandera en su casa, bueno, fue un preparativo. Es una vida absolutamente novelesca y teatral, porque ella muere con 27 años sin cumplir todavía, sube al patíbulo con una entereza increíble, y bueno, es una maravilla de humanidad. Se la conocía por una cosa romántica, que había subido por amor, por bordar una bandera. Bueno, por bordar una bandera, claro, porque era una bandera subversiva en aquella época, pero por amor también, porque es una mujer que, mira, como mujer, como madre, como todo, es increíble, ¿no? Porque ella tiene su último hijo, todo el mundo, se tuvo 2 hijos del marido. El marido se murió, tuvo 2 hijos. La hija del marido se muere, la hija que tiene es del amante, y era una persona noble de Granada, Mariana de Pineda, y tiene una hija, y en una carroza muy carrozona la mandan cuando nace, porque ella es una persona pública en Granada, política, aristócrata, Mariana de Pineda, y entonces tiene una hija natural. Bueno, que todos somos naturales, esta cosa que dicen, ¿no? Esa tontería. Pero entonces, bueno, el amante, en ese momento que ella va a entrar, va a subir al patíbulo, salen las arras del marido, de este amante que ha tenido una hija, que se casa con otra, con una rica heredera. Entonces, siempre se le conoce por la mujer romántica que aborda la bandera y que ha muerto por amor. Bueno, en cierto modo por amor y por bordar una bandera, sí. Ella no la borda, pero sin embargo, en el Albaicín ha ido una hermana bordadora y compra las cosas. Ella es una persona con una letra inglesa maravillosa, cuando en aquellos momentos la mujer no sabía escribir, era absolutamente analfabeta, desgraciadamente. Y ella es una persona culta porque el padre es aristócrata, es decir, es muy significativa por la parte aristócrata de Granada. Ella está con los Montijos, que están en la misma línea de subversión que ella, y es una vida que yo no sé cómo se ha llevado a documentales, pero realmente no representan la realidad. Y entonces yo me empeño con esta mujer, que es la única mujer que hay en Granada con una estatua. Y yo paso con mi madre y de la mano digo, no hay otra mujer que tenga una estatua. Y mi madre me cuenta lo de, qué día tan triste en Granada, que a las piedras hacía llorar al ver que Marianita se muere en cadalso por no declarar. Esto es cierto, ¿no? Pero esto era lo que cantaban los niños jugando al corro. Y Federico García Lorca, en su pueblo, en Fuente Vaqueros, cuando llega a Granada, que van a estudiar, el hermano va a entrar en el instituto, entonces llega Federico, y Federico, claro, lo cuenta todo tan bonito de esa manera, y dice, y entonces escucho a los niños, como en mi pueblo, con voces menos dramáticas que en mi pueblo, cantar el romancillo este de Mariana de Pineda cuando sube al patíbulo. Y es el primer drama que Federico escribe sobre esta mujer. Se aparta de la parte política. Hay unas cartas maravillosas con Fernando de los Ríos. Él dice que Fernando de los Ríos quiere que sea, le dice, tiene que ser una obra política. Y él prefiere el romance, la aleluya, porque dice que los niños ricos de Granada... Bueno, lo de Federico es una cosa increíble, porque con 38 años escribió de todo, pero tan bonito y tan bien. Leer a Federico porque es una maravilla, ¿no? Dice, los niños ricos aprendíamos la historia de España por las criadas que bajaban de los montes a servir en nuestras casas. Y ellos conservaban la imagen del romance, la imagen, la memoria de qué bonito. Es decir, el niño rico aprende de la criada y le enseña historia. Es una cosa, para mí es deslumbrante, ¿no? Y claro, el primer drama de Federico es Mariana de Pineda. Y claro, cuando yo hago este libro de Mariana de Pineda y sé que Margarita, ¿y dónde está esta actriz? Está en el exilio. Bueno, pues ya es la explosión, ¿no? Y entonces, pues nada, le mando el libro de Mariana Margarita, que no lo recibe, lo sé por el marido, cuando muere Margarita y regresa, le digo, yo le mandé este libro, uy, qué tan contenta que hubiera estado. Bueno, el libro no llegó por lo que fuera, ¿no? Por nuestros excelentes correos, o porque alguien se enamoró de él, o lo que sea, ¿no? Y entonces me entero que está en el exilio, y bueno, qué maravilla, en el exilio, una actriz como ella. Total, que entonces decido sumergirme en Margarita Xirgu, porque además es la actriz, hay algo en mí de sentimental y creo que de respeto o de gratitud, de decir, caray, una mujer, porque la obra de Federico García Lorca, Mariana de Pineda, era un drama que él había escrito para Catalina Bárcena, para la compañía de Gregorio Martínez Sierra.
todos sabéis quién es Gregorio Martínez Sierra y Catalina, y sobre todo María Lejárraga, que es el monumento, ¿no? Y el que está escribiendo toda su vida para este hombre que tiene un amante, que ha tenido una hija, que luego heredera, que ella... Bueno, es a lo mejor luego llegamos ahí, pero la figura de María Lejárraga es una figura maravillosa, es monumental. Pero claro, cuando yo escribo este libro de María Lejárraga, un libro de María Lejárraga, y que se había hecho en Sudamérica cosas y en Norteamérica, pero yo escribo con cartas, con cosas muy creíbles, bueno, con la realidad, ¿no? Y entonces... la gente, sobre todo las mujeres, era maravilloso. Yo estaba aquí y veía a las mujeres cómo se levantaban. Pero ¿cómo es posible que una mujer con ese talento? Porque ella fue la primera diputada por Granada, María Lejárraga. Pero una diputada muy especial, una diputada que iba, Fernando de los Ríos, ella está en el exilio en Suiza, y le dice que se va a presentar él y que la reclama ella por un telegrama. Y ella es una mujer con 60 años, que entonces era muy mayor, una persona con 60 años, 84, 88 tengo yo, imaginaros, y ahora soy una chica, soy jovencísima, ¿no? Bueno, perdonadme que estoy un poco artera. Nada, no te preocupes. Estamos con... Bueno, acabo ya con esto Sí, porque sí. me estoy alargando mucho, ¿no? No, que tú no te alargas nunca, es un placer escucharte. No, que va. Entonces resulta que, bueno, que a Federico le devuelven esta obra suya, este drama. ¿Y qué pasa? Que está la cosa de Primo de Rivera, la dictadura, y nadie se atreve porque es un personaje político, Mariana. Todavía, estos días, es un personaje, por ejemplo, que se muere un conde y Mariana Pineda está enterrada en la Catedral de Granada, tan fantástica, entre obispo y arzobispo y todo, donde fue a acabar la pobre, ¿no? Pero allí está custodiada. Y entonces el 1 de noviembre se puede bajar, que vamos en procesión a llevarle flores a la tumba de Mariana. Y entonces la mujer de este conde que se muere, que es muy importante, donde tenía un gran cortijo y un gran palacio, y Alfonso XIII iba allí a casar y a correrse otras cosas de corridas con jóvenes y estas cosas, ¿no? Y entonces, pues, este hombre es muy importante. Y han comprado una capilla, la capilla no está, y pues lo enterramos aquí, donde están los obispos y los arzobispos. Y la condesa, cuando ve que a su marido lo van a enterrar, aquí está Mariana bajando la escalera y aquí va a enterrar a su marido, ¿cómo es posible? ¿Cómo mi marido va a estar al lado, enfrente? Y yo digo, es que esta mujer se creía que iba a salir el fantasma de Mariana y le iba a seducir. Y bueno, increíble, ¿no? Hasta ahí llega. Bueno, y el 18 de julio caen todos los nombres de institutos de escuelas que se llaman Mariana de Pineda, ¿no? Y es decir, siempre ha sido una persona, Mariana, por el pueblo muy querida, pero por la gente de siempre, que no deseamos, no querida, ¿no? Porque era una mujer política, porque había tenido una hija natural, bueno, muchas tonterías. Pero para Federico era un referente y fue una Figúrate figura... tú, lo primero que hace en el teatro es para esta mujer, y de esta mujer, porque él tiene el recuerdo que, claro, que cantaba ese de romancillo con los niños de su pueblo. Es decir, esta cosa, esta intrahistoria que dice Unamuno, yo la creo muchísimo, porque la anécdota, cuando estamos escribiendo, hablando, no sé, a los niños que estamos tratando de explicar que tuvimos una guerra, que la ganaron los malos, que bueno, cosas de no herirlos, pero sin embargo es una cosa que entra mucho a los niños, con deciros que hablábamos de Antonio Machado, que Picasso puso tantos francos para sacar a Machado cuando acaba la Segunda Guerra Mundial para la sepultura que hoy vemos en Coyuri, que está allí, y Pau Casal, el músico, y también otra persona importante, Camis, el premio Nobel. Ellos son los que pagan el traslado de Antonio Machado, a la madre la han enterrado en una tumba de pobre del ayuntamiento en Coyure. Machado ha puesto en el mapa a Coyure, que era un pueblecito maravilloso, marinero, pero ahora Coyure es conocido mundialmente por Machado. Y Machado, dos personas muy altruistas que le ayudan, porque cuando llegan no tienen dinero, no tienen ropa, no tienen nada. Los dos hermanos, Antonio y José, bajan a comer en el hotel y dice, ¿por qué no bajan los hermanos juntos? Le dice la señora del hotel. Dice, es que no tenemos nada más que una camisa. Bueno, pues hay una mercería que le lleva camisas, pantalones, bueno,
esas dos mujeres, yo estoy peleando con que en algún sitio de España, que son altruismo puro, cuando no conocen a Machado, cuando es una familia que va, como ha llegado en un tren que todavía se iba a Coyure, a hacer el viaje de Coyure a Perpiñán, porque el mismo tren de Machado, un tren pequeño, y yo cuando voy con mis alumnos yo lo llevo, ¿no? Porque es muy bonito. Ellos llegan, como tantos exiliados, Machado ha querido, por un vaso de leche para la madre, que tiene 80 y pico años y va con la cabeza, que ve una vaca y dice, ¡ay, un vaso de leche para mi Antonio! Eso lo han contado mucha gente de los que iban con ellos. Y entonces, él va, como no tienen dinero, el dinero republicano ya no sirve en Francia, entonces lleva un reloj de eso, no sé cómo se llama, que tiene una cadena, que ha heredado de su familia, porque era el mayor, Antonio Machado. Y entonces lo quiere dar por un vaso de leche para la madre. Y entonces no lo admiten. Qué cosa tan grande, ¿no? Bueno, pues ellos, uno baja a comer, se pone la camisa que tiene y el otro baja después, ¿no? Esta mujer, bueno, son dos mujeres que yo siempre hablo de ellas porque a ver si alguien... hay los alcaldes de machadianos, que son de los sitios donde estuvo Machado, en Valencia, Madrid, en los alcaldes hay un grupo que es los alcaldes de Machado. Y yo he ido y le he dicho, pero ¿cómo no ponemos donde sea una lápida que diga, estas dos mujeres, que no lo conocían, pero se apiadan de esta familia? Machado ya va condenado porque era muy fumador, va asfixiado. La noche antes había pasado en un tren de esos que están fuera de vía toda la noche con aquellos fríos. Y bueno, eran 4 personas. Matea, que es la mujer de José, y que es una maravilla, es la criada de la casa. Es que es muy bonito. Hemos hecho un libro sobre Isorel, que lo conocerás. Ha hecho 12 hombres buenos, ese poema de Machado, y yo 12 mujeres buenas, que es nuestra gente, todos son nuestra gente, ¿no? Que llegaron allí. Es una de tus características lo de poner en valor personajes femeninos a lo largo de la historia. Y volviendo a Mariana Pineda, para que no... Gracias, porque me he ido por la... pero todo está liado, porque mira, imaginaros lo que es esta gente que no tiene nada. Y una señora que tiene una mercería, Madame Figueras, pues ha puesto delante de su tienda una mesita con café, con leche, con mantequilla y esto, para que nuestras gentes que bajan del tren tengan algo caliente para comer, para echarse al cuerpo. Y los Machados entran y le dicen, no, nosotros no queremos nada de comida, lo que queremos es un hotel. Y entonces esta mujer llama al hotel y le dan una habitación para José y Matea, que es su mujer, que es la criada de la casa, pero que las hijas que estuvieron en Rusia y luego estuvieron en Chile, donde han muerto, las nietas, grabé con ellas porque vinieron a Coyure, porque no conocían dónde estaba su abuela y su abuelo, ¿no? Y muchas emociones. Esta gente te da muchas emociones y de luego te insufla muchas cosas buenas. Y entonces dijeron, es que mi madre la nombraron la heroína del exilio. Es decir, el transbordo que hacen desde que deja, esta mujer se ocupa de ellos, que son ancianos todos. Y bueno, y esta mujer era la mujer de José, la mujer de José. Entonces ya tiene una biografía, era la criada de la casa. Por ambas partes maravilloso, porque ella yo la veía en la foto y decía, esta mujer tiene que ser buenísima, me la llevaba a casa, una sonrisa, una maravilla. Y luego he descubierto de Chile aquí, que bueno, nos costó mucho dinero, porque eran unas conversaciones largas, además no querías pararlas porque era una emoción, y luego vinieron, y entonces hay ahora ya Matea Monedero, que es la cuñada de Machado, y la hermana y la mujer de José, y entonces ha cuidado a la mamá, ¿cómo se llama la madre de esto? Mamá Ana, que es la madre de Machado, la ha cuidado con una maravilla. Y la gente le dice, es que mi madre le dijeron que era la heroína del exilio, porque ayudaba a todo el mundo con esa ternura suya. Y la que descubre que va a morir en Machado porque le da vueltas, cada uno está en una habitación, la madre y el hijo, y ella con su marido, y entonces le da vueltas y se entera, ve que, bueno, pero ya acabó, ¿eh? A mí no me llamáis más porque estoy viendo que es un desastre. No es un desastre, es maravilloso. Bueno, volvamos. Pero yo estoy aquí, como tú cuando hablabas con ella, yo estoy aquí para llevarte un poquito hacia el tema de Federico y de Mariana. Es que quiero que me llaméis el año que viene, pero veo que no. Bueno, hombre,
Estás en tu casa y estarás aquí Gracias. siempre que podamos. Bueno, Entonces, bueno, yo hablo ahora de la obra de esto. vale, Entonces, mira, Federico va a estrenar Mariana. sí, va a ser Mariana, pero antes hay un preámbulo maravilloso. Lidia, la de Sí, Cabrera, sí. le dice a Margarita, ¿no conoces a Federico? Dice Margarita, no, esto era el año 26. Todavía Federico era muy famoso en Granada y en el Rinconcillo y en la Residencia. Muy famoso y muy querido, muy admirado, pero todavía no había publicado El romancero gitano, que ya fue la locura, ¿no? Y Margarita dice, pues no lo conozco. Dice, pues yo te lo voy a traer. Y se lo lleva y le dice, Margarita, pero más bien por complacer a Lidia Cabrera, porque ha estado en Cuba con ella y se han hecho amigas. Y entonces, pues, llama a la Residencia, llega Federico, y claro, Federico, bueno, todas las cosas del mundo a los pies de Margarita, pero muy, muy bien. Nada de esto, que esta mujer nada. Nada más que por la vía natural. A Margarita la va envolviendo y dice, bueno, que venga a tomarse Margarita ya es la gran actriz que está en el Hotel Ritz, y que venga a tomarse el Cuba Libre ese antes de las comidas, ¿cómo se llama? El vermú, mira qué bien, cómo sabe él tanto. Y entonces, Corrígeme si me equivoco, para llevar un poco. Antes ya Federico había intentado hacerle llegar el libro de Mariana Pineda a través de Eduardo Marquina. pero el otro no se lo había dado. Pero Eduardo Marquina se lo había quedado, sí. Y había decidido que no llegara a Margarita. Pero Federico sí que se lo lleva debajo de él. Y entonces llega Federico, bueno, ya sabemos, a veces tengo que decir, no me estoy inventando nada. Cuando hablo con entusiasmo de Federico, era más. Era un mago, era una cosa extraordinaria que enloquecía a la gente hablando. Y Federico, pues bueno, con Margarita, se toman el vermú y le dice, ¿qué desea comer con nosotros? Federico se queda. Y Margarita está asombrada porque Federico le está contando, le dice, yo tengo un drama, pero yo ya sé que usted no lo va a publicar. Estas son palabras de Margarita que me las encontré ella hizo una especie de memoria que salía cada semana como el Hola o algo así, muy colorista, con muchas fotos. Y bueno, una revista fantástica porque está la voz de Margarita y las cosas de Margarita, ¿no? Dice Federico, bueno, pues yo ya me han estrenado una obra, ahora fue un fracaso, y le cuenta el fracaso, pero con humor, ¿no? En clave de humor. El del maleficio de la mariposa, sí. Del pateo. No, claro, y le explica esto, que su primera obra, claro, tenía 22 años, fue en el 20, ¿no? Cuando esto. Y entonces Margarita está oyendo aquello y ella, que habla a ese periodista importante, a Pedro yo no sé cuánto, pero luego me acordaré, lo está transcribiendo. Y dice, yo estaba asombrada porque un muchacho que le han estrenado una obra y ha sido un fracaso, y que lo está contando en clave de humor, con esa risa y ese aire y esa manera de expresar todo, dice, qué miedo. Dice, él lo hacía todo en clave de humor y aquello era maravilloso. Claro, Margarita se volvió loca con Lorca, ¿no? Cuando vio aquel ser que la alegraba, que la alegría, que la hacía reír, que la hacía pensar. Cuando escribes sobre eso cuentas... Perdona, es que me pareció muy, muy significativo de lo que es Federico, ¿no? Como él, en el estreno del Maleficio de la Mariposa, se queda debajo de la platea, y cuando la gente empieza a patear, dice, me estaban pateando en la cabeza, literalmente. Parecía que me pateaban en la cabeza. Eso se lo cuenta él a Margarita. Claro, Margarita está asombrada de ver cómo ese fracaso tan joven, que podía haberle hecho tanto daño, y sin embargo, pues él lo cuenta con esa gracia. Y dice, quédese a comer. Y luego, quédese a tomar el té de las 5. Ya Margarita tenía un cuchazo, tenía chofer. Bueno, Margarita no es la aprendicilla. Margarita es una niña que aprende a escribir casi sola, tiene un padre anarquista, culto, y es la que, cuando sabe leer, el padre, que es metalúrgico, lleva a sus compañeros a leerle, pero sola, Dostoyevsky, bueno. Y cuando Margarita sabe leer, la suben en la mesa y ella es la que lee, ¿no? Estos son los comienzos de Margarita, que empieza a trabajar muy, muy, muy pronto. Y porque, claro, el padre y la madre son anarquistas, pero sindicalistas, de estos que están tratando de cambiar el mundo. Y muchas veces no tienen más que el mínimo dinero que gana la niña a la semanada, que llaman en Barcelona, ¿no? Al pago, que era cada semana. Y entonces, pues claro, así surge Margarita, con ese interés. Esos cimientos de Margarita son tan importantes. Ella no ha ido a una universidad, a una escuela poco,
porque bueno, en la escuela ya la tenía con el padre, que era un hombre maravilloso. Todo su dolor fue que se murió muy pronto y no pudo verla triunfar a Margarita. Y el día que se muere el padre, ella está en el Romea, en el Teatro Romea de Barcelona, y entonces le dice nada, que tiene que seguir la función. Y entonces todos los compañeros, qué maravilla, dicen, pues si Margarita tiene que quedarse, que tiene a su padre de cuerpo entero, ninguno trabajamos. Y entonces el otro le dio permiso para que se fuera. Pero qué bonito estas cosas pequeñas, pero que estén en la humanidad, en la cosa solidaria. Claro. Qué grande eso, ¿no? Verse abrigada por sus compañeros, es que si ella no tiene que trabajar o no trabajamos, es decir... Y eso es lo que hace a una persona como Margarita entender a un joven como Federico García Lorca con un fracaso así y que sin embargo está empeñado en seguir y empeñado en volver a escribir y empeñado en que una de las grandes actrices de la época, porque Margarita recordemos que ya tiene 40 años y que ya es una actriz absolutamente que ha estrenado a Valle, que ha trabajado con Benavente, o sea, la grande de España, y de pronto Federico, un joven de 21 años, después de un fracaso, llega con una pequeña obra, una obra que además ya le había ofrecido a otras actrices, y todos los que nos movemos en este mundo sabemos lo que eso significa, el que otros hayan dicho ya que no, ¿vale? Y de pronto, sin embargo, Margarita le dice, si me gusta... Claro, al final guarda pues toda la trompetería, las bombas, todo para... que Margarita ya no se pudiera mover, creo yo. Dice, yo tengo un drama, yo ya sé que usted no lo va a estrenar. Dice Margarita, ¿y por qué? Dice, cuando sepa usted que las grandes compañías Entonces había muchas mujeres directoras con su compañía, ¿no? Me la han rechazado por motivos políticos. Estaba la dictadura de Primo de Rivera. Y entonces Margarita, en este momento pienso yo que le da la imagen de mujer, de actriz, de directora de compañía, de todo. Y le dice, muy suave, no me importa. Si me gusta, le estrenaré. Ahí está todo. Ahí le estrena la obra. ¿Cómo no le iba a gustar? A Margarita Xirgu, que es una niña que sabe de lo que es, que su padre se va, que está en la cárcel, que va ella con su padre de la mano a los mítines, a oír. Esta cosa de Mariana de Pineda, que es una mujer que muere por la libertad, lo que ella está luchando desde pequeña sin darse cuenta, a lo de su padre. Y entonces, si me gusta, la estrenaré. Claro que le gusta. Esa obra tan denostada, pues la estrena Federico, pero con unos decorados de Salvador Dalí, un Salvador Dalí muy joven y maravilloso. Federico le dice cómo es los conventos del siglo XVIII, donde va a estar Mariana en el segundo y tercer acto. Es decir, y desde luego, los dibujos de Dalí son de muerte. Está Margarita, que no tiene ojos nada más que la cara, y desde luego es Margarita. Es impresionante, ¿no? Ya vamos a hacer una exposición donde va a estar una maravilla, ¿no? Es verdad que lo podemos anunciar ya también, que el año que viene... El año que viene hay una gran exposición de Margarita Xirgu y Federico García Lorca en el Hospital Real, que es la Universidad de Granada, que es un monumento que hicieron los Reyes Católicos como hospital real. Y entonces ahora está la universidad allí y hay unos claustros y un gótico que te mueres viendo aquello, ¿no? Y allí, en esos claustros y en esos patios, va a estar la figura, la exposición de Néstor, ¿no? Y ahí se conocen por primera vez. Pero mira, hay una cosa muy significativa. Entonces, esta obra que no la quieren, tiene esas dos personas, Margarita y Dalí. Cuando iban a traducir mi libro al francés, yo dije, pues yo voy a ver a Dalí, que yo quiero tener esto, tanto que lo veneran, estos decorados, esos vestidos, ¿no? Y entonces voy a ver a Dalí. No me conocía, yo estaba recién llegada a Cataluña, y me recibe con Eduardo, con mi marido compañero. Digo marido compañero porque eso de marido que se inventaron los hombres, ¿por qué no somos maridas? Sí, son maridos, son maridas, ¿no? Compañero del alma, que es lo más bonito, ¿no? Entonces llegamos y yo iba con el Dalí, pues muy dolorida con esas declaraciones suyas. Me alegro de los amigos míos que han sido muertos, especialmente si han sido fusilados. Claro, es que te mueres. Leyendo eso, tú dices, no quiero saber más de este tío. Nos pasa a muchos que queremos a Federico, que tenemos una relación de amor, odio con Salvador. Es que aquello tremendo, además, porque Federico había sido fusilado como el cuñado, como tanta gente, ¿no? Y entonces, pero yo fui porque podía más encontrar esos decorados. Entonces,
salió un Dalí, nos llevan a esa casa de Cada que es tan bonita, estamos frente al mar, había alemanes, ingleses, yo no sé, iban a hablar de cosas químicas, una cosa muy difícil, que yo decía, oye, este hombre, ¿cómo sabe? Sale Dalí con un báculo, con un vestido blanco, muy, muy ceremonioso, se sienta. Y con Eduardo, mi compañero, hablan de la guerra y esto conmigo habla de los movimientos de Fernando VII. Yo estaba asombrada. Con los otros, en cada uno en su idioma, el tío más listo y una inteligencia, habla pero de una manera muy natural. Pero de pronto se pone de pie como un autómata, y coge su báculo y dice, porque yo, con la mano extendida así, como San Juan de la Cruz y Teresa de Jesús, Santa Teresa de Jesús, todos los días me estoy tirando pedos. Claro, todo el mundo. No sabíamos si reír, si llorar allí. Sí, claro, porque los buenos espíritus salen por la boca y los malos por el ano. Se sentó ceremonioso y siguió hablando. Y siguió hablando de lo... Claro, diría, hace mucho tiempo que no hago nada de Dalí, de este Dalí que espera la gente. Pero eso fue genial, genial. Pero nos quedamos de piedra, porque no sabíamos si reírnos, si llorar. Nos mirábamos. Yo no sé. ¿Y viste los no los tenía. Él me dijo, mira, Antonina, si lo encuentra, aunque sea, hágame una fotocopia, que entonces todavía no había fotocopia, una reproducción de lo que fuera, porque eso es lo primero que yo hice para el teatro. Y lo hace para Margarita y para Federico. ¿Lo lograste ver alguna vez? Sí. Son maravillosos. Ya corren por ahí en mi libro y en todas partes. Pero hay una Margarita con un traje amarillo, una Mariana. ¡Puf! Es de muerte. Bueno, iré a Granada porque vaya a gozar mucho. Y porque es una exposición maravillosa. Y vosotros, gente del teatro, ¿no? Entonces, Margarita, ¿cómo no va a estrenar esa obra? Una obra, además estamos hablando Margarita, Salvador Dalí, Federico García Lorca, casi nadie. Rivas Sheriff todavía no, hablará Aguilera esta mañana, todavía no, pero Margarita tenía el teatro, se hacía traducir la obra del teatro moderno. Margarita era una mujer adelantada a su época, es la primera actriz que sale al escenario porque lo pide la obra con bañador, que aquello fue un escándalo. También en Salomé, con los 7 velos, pues se afeita las piernas con una cosa que es muy amarilla, muy tremenda, ¿no? Y sale así. En Marianela sale con alpargata y descalza en Marianela. Y entonces la arma, porque el público, que es un público muy así, dice que eso es una falta de respeto. Pero ella sabe a dónde va, ¿no? Cuando hace lo de Mérida, ha pasado la María Guerrero y que, ¡ay, qué bonito! Pero pues, quería decorados en el teatro de Romano, de Mérida. Y cuando llega Margarita, que viene de una tournée por Extremadura, y dice, pero si los decorados son estos, hace siglos que no lo han hecho, ¿no? Y ella es la primera que inaugura aquello en el año 32. Una de las cosas más interesantes de Margarita, yo creo, además leyendo tus libros quedan claro, es su amplia visión del teatro, su moderna visión del teatro, tanto desde el punto de vista interpretativo como de que se trata de una mujer que tiene una idea clara de las puestas en escenas también, de los decorados, de los vestuarios. Y Rivas Sheriff, que fue muy importante para ella, pero ella sabía rodearse de la gente. Hombre, Ontañón, que antes lo hemos mencionado, me contaba, además, ya podéis estar orgullosos de él, porque Ontañón era un ser que había como un peluche, que había que gordito. El gordo Ontañón. Pero qué bueno era. Yo lo pasé divino con él, el día que grabé con él. Dice, un día, cuando Margarita estuvo muy enferma, se le murió el marido, entonces se retiró del teatro y entonces él llegó y le dijo, es que usted, se hablaban de usted, es que usted tiene que volver al teatro y tiene que hacer la Mariana. Margarita hizo la Mariana Pineda recordando a Federico y a Mariana, ¿no? Y lo hacía mucho, luego en el exilio lo hacía mucho. Y dice, y se tiene que ir de rubio, porque está hecho la Mariana morena, Mariana era rubia y los ojos azules. Y entonces, pues un día entran a puebluchos donde no iba al teatro, donde hacían todo, porque toda la compañía era exiliada, de gente exiliada. Hasta el punto Estamos hablando ya del exilio. Del exilio, pero doy un salto y luego seguimos. Pero fíjate qué cosa, le dice Ontañón, nada, usted pinta de rubio, bueno, y entonces estrenan y sale Ontañón y dice, ay, doña Margarita, que no hay nadie en el teatrillo, eran teatrillos pues, de bolsillo, como se llamaban, ¿no? De pueblo, y dice Margarita, pues yo voy a hacer una Mariana de Pineda como si estuviera en el Español. Y sale Margarita y está todo lleno de gente. Qué maravilla, eso me lo cuenta. Son cosas
que tiene que contártelo esa persona que lo ha vivido. Sí, claro. Y son esos momentos que dan luz y dan alegría y solidaridad a un momento dado, ¿no? Que Margarita saldría con su pellizco de que no hay nadie, pero ella dijo nada, era muy brava ella, ¿no? Era maravillosa. La importancia de eso del duende que decía Federico, ¿no? Claro. Del duende, del momento ese, del instante El ese. duende y el misterio son dos cosas de Federico, pero increíbles. Claro. Solo el misterio nos hace vivir. Qué hermoso, ¿eh? Yo creo que leí, no sé si era de un libro tuyo, yo creo que sí, el anécdota de Federico con la niña de los peines, cuando va a verla cantar a un bar de poca monta y estaba cantando, dice que estaba cantando divinamente, técnicamente, maravillosamente, y que cuando terminó de cantar estaban todos medio dormidos y en un momento dado uno de los borrachos que estaba, uno de los clientes, pero que ya llevaba 2 o 3 copas, le dijo, ¿qué estamos? ¿En París? Y entonces la niña de los peines se dio cuenta de que estaba demasiado pensando en la técnica, se bajó al bar, se tragó 2 cazallas, se bebió 2 cazallas, volvió a subir a cantar Era otra. y volvió loco a todo el mundo porque apareció el duende que decía Federico, Claro. ¿no? Que sube por los pies. Es que te manoseo mucho como soy hasta también. Eso era muy típico de Margarita, ¿no? La sensación esa del duende, de que estaba pasando algo cuando ella abría la boca, ¿no? Cuando ella abría la boca parecía que temblaba la voz, decía Federico que temblaba la voz cuando hablaba Margarita. Después de Mariana nos vamos a La Zapatera. Sí. Que es... La Zapatera es una obra como de bolsillo, es como un entremés podría ser, como lo que hacían la Caramba, aquellas cosas para distraer de una obra, de un paso a otro, pero era muy importante porque volvía a la realidad al espectador, cambiaba el ¿no? Y Federico, claro, esto lo entendía muy bien. Sabía tanto de teatro, pero ¿cómo este hombre tan joven sabía tanto de teatro? Porque el teatro fue su pasión, ¿no? Y realmente la vida era un teatro, y él lo vio enseguida cómo era aquello, ¿no? Entonces, con Margarita encuentra a la actriz que no tiene miedo a la cosa política, sobre todo que tiene un compromiso con la vida. Y la persona que tiene un compromiso con la vida está liberada de muchas cosas, claro, porque sabe dónde va y lo que quiere. Y luego lo habrá alrededor alguna cosa, pero fuera. Este es el camino recto. Claro, Federico se encuentra, después de venir, con esas gentes que le rechazan la obra, y se encuentra con esta mujer que dice, no importa, si me gustan los trinarios. Caray, con la Margarita. Uf. Una Margarita, iba a decir que bien puestos los tenía, pero no puedo decirlo, ¿no? Pero ella era así, ¿no? Y bueno, ya después del estreno de Mariana, Federico escribe, no sé si tenemos tiempo, porque ¿cuánto tiempo tenemos? Ya me estoy pasando, ¿no? Un poquito más y luego ya pasamos a preguntas, bueno, pero todavía nos queda un poquito. Vamos a ir dando saltos. Sí, pero ahí lo que el siguiente paso que a mí me interesa entre la relación esa del escritor y la actriz, una relación maravillosa. De pronto hay una especie de semitraición, ¿no? Que es Bodas de Sangre, donde Federico no cuenta con Margarita y la estrena con otra actriz, ¿no? Sí, el torero tiene mucha culpa de esto. El torero, el Sánchez Mejía. Porque estaba en su grupo y se había abandonado. Claro, y entonces hay una cosa de que no le gusta a Margarita por algo, que puede a todo el mundo gustarnos una cosa y la otra ser maravillosa y no. Y él tuvo muchas cosas. Eso me lo contó el marido de Margarita, don Miguel Ortín. ¿Y Bodas de Sangre la estrena con María Membrives? No, con Carmen Díaz. Carmen Díaz, sí. Pero Federico, cuando le estrena luego la obra de Margarita, está muy contento porque dice, y eso lo cuenta él y está en sus libros, claro, que estoy muy contento porque Margarita ha puesto en los carteles que no es drama, que es tragedia. Porque a la gente... posteriormente, cuando años después hace Margarita Bodas de Sangre. Sí, pero esto está siempre latente. Sí. Como es lo del torero, Margarita le afea a Margarita que cuando se muere el torero, el bello torero ¿cómo es? Sánchez Mejía. No, Sánchez Mejía ya era gordo y viejo, o mayor. No, el otro, el Joselito. Joselito, que era una pintura. Y Margarita
estaba enamorada de él. Yo se lo conté al marido y le conté también el enamoramiento de los hermanos Quintero, de uno de ellos, no sé cuál, que lo sabía muy bien, pero él era un niño, el marido de Margarita, que había llegado a Aragón, un actor de Aragón, muy guapo, muy apuesto. El hombre para dirigir una compañía, muy serio, muy formal, sobre todo con Margarita era su pasión. Claro, cuando se muere el marido, nada más que puede, se casan, porque dice Margarita, mira Miguel, que todo el mundo se cree que estamos liados y vamos a casarnos, y se casan ya, pero en el exilio, ¿no? Esto ya da mucho salto, pero bueno. Entonces, Margarita, quien le gustaba era Joselito, porque Margarita, que no quería los toros para nada, que le daba horror de los toros, pero sin embargo, Joselito, la camela, en gitano, y entonces camelar es una palabra muy bonita, me parece a mí me gusta. Y Margarita se enamora del torero, pero no es que se enamore del torero, es que torea con él. Tengo una serie de fotos que esto lo quiero publicar. En cambio, esto me lo encontré ya en la prensa de Buenos Aires, en el momento en que hay una reunión y Federico y Margarita está como con un reproche a Lorca, ¿por qué no ha escrito sobre Joselito y ha escrito sobre Sánchez Mejía? Entonces, ella No se de llevaban Joselito, Sánchez Mejías y la... que eran y la cuñados más o sí, menos, sí, ¿no? sí, Sí. pero además Sánchez Mejía y la Sirgu nunca se llevaron bien. No, además está claro, eso es una reunión que lo está tomando un periodista y es maravilloso. Y Margarita Federico no quiso escribir sobre Joselito y eso se lo tenía, ya se había muerto Federico, bueno, lo habían matado ya, pero ¿por qué tanto decir que Federico había muerto? No, señor, son asesinados, son fusilados. Ah, claro. En las tapias del cementerio, que hasta hace nada hemos visto ahí la sangre todavía. Y entonces lo hemos limpiado, hemos puesto unas lápidas y cada año tenemos que poner la lápida de Fajalauza, que es la cerámica árabe de Granada. Oye, porque los fachas no esto, ¿no? Entonces hablamos con la Junta de Andalucía, ¿qué va a pasar con esto? Pero bueno, nosotros estamos para adelante. Pero allí murieron miles y miles en el cementerio de San José, fusilados. Bueno, que no nos vayamos a esto porque si no, abrimos mucho menos. Bueno, pero que Margarita, porque torea con él, el torero está cogiendo, tiene la capa de un lado y ella de otro, y ella está vestida de corto. Vestida de corto no, en el lenguaje torero no es de luces. Es marrón, de tela corriente, corto es porque es por aquí, y se ve perfectamente, ¿no? Y yo quiero escribir sobre esto porque tengo la Margarita toreando, cuando ella no quería los toros para no, se enamora del torero ese, bueno, hubiera montado un globo, ¿no? Pero qué bonito, ¿no? Es que bonito, ¿no? Sí. Porque, y entonces yo hablé con esto con don Miguel Ortín, que para mí fue una maravilla, porque primero no nos peleamos, pero cuando yo fui dije que estaba escribiendo, se muere Margarita y yo voy a verlo, que no lo conocía. Y entonces él está muy irritado porque han escrito cosas de Margarita y dice, he escrito una carta a todos los periódicos para que no hablen más de mi mujer, no quiero que escriban nada. Y yo le dije, pues mire usted, yo es que voy a escribir sobre Margarita y ya le cuento la historia. Digo, y este libro que yo se lo di, pues no lo hemos recibido. Total, dice, yo ahora me voy a vender las cosas, pero luego vuelve. Y era un hombre muy mayor, de 90 años. Pero te decamelaste también. Bueno, leyó mi libro en el barco que se iba y vino con mi Mariana. Claro, mi Mariana es que es un personaje tan maravilloso. Bueno, la cuestión es que cuando vine, como yo traía también de vuelta, pues yo lo llamé y me dijo, Antonina, que esto, que lo otro, lo que usted quiera. Claro, todo lo que yo tengo es del marido de Margarita Sirgu. Yo tengo que dejarlo heredado a la Universidad de Granada o a Madrid o donde sea. Es parte de la exposición que vamos a ver. Claro. Claro, todo el legado que a través del marido de Margarita tienes tú y que ahora cedes a Granada. Sí. Y yo, para mí, bueno, fuimos muy amigos, era un hombre muy culto, era un hombre muy agradecido luego con el libro. Me dijo, es usted un poquito política, ¿eh? Y digo, pero ¿cómo se va a hacer con la vida de Margarita? Pero bueno, fue una persona increíble, vivía con las sobrinas y sí, fue una gratitud enorme. Pero nos hemos ido ahí el momento de Bodas de Sangre, donde él no cuenta con Margarita, pero ya Federico, en una de esas cosas que yo creo que son famosas en él, ¿no? Que es cómo se ganaba todo el mundo, incluso con alguien que en un momento dado podía tener un enfado, él va a ver era muy noble, era un ser noble. Él va a ver a la Sirgu a pedirla perdón por no haber contado con ella por Bodas de Sangre y a prometerla
que su próxima tragedia sería un papel para ella, ¿no? Y ella dice, no, no me lo leas. Le dice, está en el Teatro de la Rambla. No me lo leas, no me lo tenía leas escrito ya 2 actos, le había porque te dicho. vas a ir y allí ¿cómo era? La Membrive La Membrive. te lo va a pedir y tú se lo vas a dar. No vas a tener más remedio que dárselo. En la gira Qué argentina, mujer era, ¿eh? porque vas a triunfar en la gira argentina. Claro, claro. Y cuando triunfe la Membrive te va a Y es pedir verdad, Federico tiene que echarle el cerrojo en su habitación porque el marido de la Membrive y la Membrive quiere esa obra, claro, cómo no. Y bueno, pero es que la vida de esta pareja es fantástica. De Membrive, no, de Margarita, ¿no? Y Yerma se escribe, él vuelve de Argentina, porque él le dice, pase lo que pase en Argentina, la obra será tuya. Sí, sí, sí. Y lo cumple. Y lo cumple. Porque tiene muchas Y él presiones. se encierra y le cuenta luego toda la presión que ha tenido con esa pareja. Y sin embargo vuelve y le dice, aquí tienes la obra, ella lee Yerma. Se reconcilian de alguna manera. Claro. No es que hubiera nadie frontal, pero sabía que había algo. Claro. Había un resquemor, había un dolor y había una pena de que esa obra tan hermosa. Y sí. Y entonces es cuando Federico dice, ¿por qué ha puesto en los carteles tragedia? Sí. Que es verdaderamente. Y bueno, Federico. Y Yerma se convierte en el gran éxito en el español, se convierte en el gran éxito del momento. Centenaria enseguida, sí, sí, sí. Una obra que en un primer momento en el estreno es muy conflictiva porque todo el mundo está esperando temas. Hombre. Y empieza incluso, cuentan que en el estreno empiezan con abucheos, con no sé qué, y de pronto el texto, la poesía, Federico poco a poco va calmando a todos. Y al final la magia. Margarita llora, sube al escenario Federico y la abraza. Y bueno, y dice unas cosas Federico, yo las traía por ahí para que las leyerais, pero no quiero tampoco. Pero las cosas que Federico cuenta de Margarita, qué bonito es. Qué pareja, qué suerte encontrar a un hombre o una mujer que se confunden, están en esa comunión del teatro y es su terreno, ¿no? Sí, y después de eso ya Federico y Margarita quedan unidos para siempre. Para siempre, sí. Dicen que ahí también hubo problemas absolutos de celos de Valle. Que Valle pensaba que iba a salir, que Margarita iba a quedar unida a él y al final quedó unida a Federico y a partir de ahí no solo aparece Yerma, sino que aparece la vuelta de Bodas de Sangre, donde Margarita coge el texto, lo convierte en otra cosa de lo que ha sido y dicen que el momento ese del cuchillito que todos tenemos en la cabeza, dicho por la madre en el momento de Bodas de Sangre, se convierte en uno de los grandes momentos que todo el mundo que vio a Margarita a día de hoy, y estamos hablando de 100 años después, en un arte efímero como es el de la interpretación, todavía se recuerda, ¿no? Sí, porque Margarita, me lo contó China Zorrilla y bueno, y muchos de los que estaban allí, dice, cuando acabábamos nuestro papel nos subíamos al gallinero para ver ese momento del cuchillito, porque Margarita aparecía en una silla de Anea muy baja y entonces está hablando del hijo, dice, y luego al final, cuando el cuchillito, ella se derramaba en el escenario, y aquello es que llorábamos, es que no lo podíamos, y lo veíamos cada día porque corríamos a ver ese momento. Y bueno, y otro momento increíble es también el de la Celestina. Ajá. Cuando esa pareja va a hacer el amor y entonces Margarita, yo me gustaría leer eso porque es corto, pero es que es una cosa tan increíble lo que cuenta. Eso lo cuenta China Zorrilla, que fue una actriz maravillosa, me parece que está por aquí, ¿no? Es que aquí está. Dice China de este acto. Otra alumna, China Zorrilla, nos habló de la sensualidad de Margarita, que Margarita confería al Procaz, personaje de la Celestina, que dicen que, bueno, los grandes periodistas, escritores, tengo maravillas de este momento, ¿no? Dice, el Procaz, personaje de la Celestina, hasta el punto de provocar escándalo en un país tan liberal y laico como Uruguay. Margarita resultaba alucinante con la cicatriz en la cara y una perversidad, una picardía y una vitalidad inenarrable. Cuando la vieja alcahueta incitaba a Parmeno, ella le decía, retósala en esta cama, quedaos, adiós, que voy, es que no veo, lo tengo todo, ahora hasta tengo los ojos malos y todo. Pero no, lo voy a leer yo, pero ya me perdonan la vida, ya acabo. Perfecto. Bueno, otro día no me llamáis porque estoy hablando demasiado, ¿no? Y me pagan, ¿no? Porque cuando no me pagan me da igual, pero me pagan.
Entonces, me vaya a pagar, ¿no? Sí, tú no te preocupes. No te preocupes. Ya que lo eso- sé, De eso se es encarga la academia. es por provocar a la academia. Entonces le dice, retósala en esta cama, quedaos, adiós, que voyme solo porque me hacéis de entera con vuestro besar y retosar, que aún el sabor de la sencilla me quedó. No lo perdí con la muela, dice la vieja, la Celestina. Increíble, ¿no? Dice, era la frase más intensamente sexual que yo esto está hablando China, que yo he oído en el teatro. Dice, con una cosa una cosa de los pelos de punta, dice ella. Ella estaba mordiendo, oliendo, tocando todo. Con esa y otras frases como besado y abrazado, que a mí no me queda otra sino gozarme de verlo. Y dicen que la sexualidad de esta Margarita, que yo era una mujer de 80 años, ya era una mujer muy mayor, que era un escándalo, ¿no? De sexualidad y de perversidad, ¿no? Y esto me lo contó China, lo tengo grabado de China Zorrilla, que qué maravilla encontrar a estas alumnas de Margarita, lo que consiguió, lo que hizo en el teatro de aquellos países Margarita, una cosa increíble. La vida de Margarita es para estar hablando... Sí, cuando decías lo de Federico, aquí tengo en el libro tuyo unas palabras que a mí me parece que resumen muy bien lo que decía, que es una mujer extraordinaria y de un raro instinto para apreciar e interpretar la belleza dramática, tanto que sabe encontrarla allá donde está. Ahí donde está. Él escribió textos maravillosos sobre Margarita Xirgu. La belleza dramática, cómo llega. Y después de ese bodas de sangre y ese cuchillito y ese momento que todavía se recuerda un siglo después, viene la parte más trágica, ¿no? Cuando Federico escribe, porque ya en ese momento le dice, te voy a hacer un papel de mala. Un papel de mala. Ella se lo dice a él, porque ha hecho Doña Rosita la soltera, que todo Es era verdad, dulzura, es verdad que no. y entonces ahora quiere un papel de mala. Y están en el cementerio, en lo de Isaac Albéniz, que han ido a rendirle homenaje, y entonces quiere un papel de mala. Y Federico le hace la Bernarda. La Bernarda. La Bernarda, que es tremendo. Pero la Bernarda, Federico no la llega a ver estrenada. No. Porque antes le fusilan. Sí. Pero que no se me olvide, la tumba de la Bernarda, mira, claro, es de la obra, parece ser que es la mejor de Federico, ¿no? La tumba de la Bernarda, ahora os lo digo para que sepáis, que hay en la casa de Bernarda Alba, que es una casa campesina, han hecho un museo, casa museo. Sí. Están los ladrillos y los lebrillos, que era donde la gente de Fajalauza, donde la cocina, todo está, todos los enseres de la Bernarda. Qué buen día pasamos allí. Qué buen día pasamos. Y mi exposición, ¿la llegaste ya a ver? Sí, claro, estuvimos. Muy bonita, qué un lujazo. Estuvimos juntos, el día del estreno estuvimos contigo allí. Es verdad, claro, en aquella escalera tan así. Bueno, pues yo no sé lo que iba a decir. Esa casa tenéis que verla, porque mira, hay un patio que la Bernarda habla de este patio y las niñas también que oyen al caballo que en el empedrado, sigue el empedrado intacto igual. La casa es un dulce, porque es una casa campesina, como pequeña, como no rica, pero mirad esta obra, la fuerza que tiene, que tuvieron que la lápida de la Bernarda, que estaba en el cementerio del pueblo, de Verde Rubio, tuvieron que taparla porque los extranjeros estaban allí siempre fotografiándola. Porque la acariciaban, le ponían piedras y entonces, fíjate tú, es una cosa increíble, ¿no? En cambio, no tuvimos suerte con bodas de sangre porque el cortijo, que ya está hecho papilla, que ya no hay nada, pero cuando todavía se podía recuperar, el alcalde de Almería no quiso. Y le decíamos un museo, una escuela, lo que fuera. Pues el escenario de bodas de sangre lo hemos perdido. En cambio, hemos ganado en Granada muchísimo las cosas de Lorca y sobre todo esta casa tan preciosa. Y luego tenemos la casa pobre de Federico con sus padres, cuando digamos pobres, y luego tenemos la rica, que ya son grandes campesinos, el padre gana mucho dinero, se ha hablado muy mal del padre, pero no tiene la gente razón. El padre de Federico era prestamista de dinero. Y eso le da una fama mala. Tenía también una azucarera, ¿no? Sí, claro, era la cosa del azúcar en Granada, que fue donde ese se enriqueció entonces, ¿no? Entonces, yo siempre defiendo, porque yo hice un libro sobre la Huerta de San Vicente, que es otro lugar mágico que tenéis que ir si vais a Granada, ¿no? Y entonces tuve la suerte de encontrar todavía
todo intacto, y alrededor había huertas. Entonces me contaron las huertanas de alrededor, que eran jóvenes. La madre de esa niña habían conocido a Federico. Federico le había hecho hacer teatro a esas niñas. Bueno, fue estas cosas de suerte que tenemos cuando investigamos, que es un deslumbramiento, porque tenemos allí un material maravilloso que ha vivido aquello, que nos está diciendo cosas que no hemos oído nunca y nos está descubriendo una maravilla. Y me decían, eso de que el padre de Federico era un prestamista y que era ¿cómo decimos? Un gurruñío, decimos en Granada, un gurruñío de dinero, dice, eso es mentira. Dice, nosotros teníamos una huerta con un caballo. Yo no sabía lo que era una huerta con un caballo. Era una vereda por donde solo entraba un caballo, porque era unos huertanos pobres. Y dice, y teníamos unos problemas cuando teníamos que sacar luego las verduras y todo, porque claro, el caballo era poco, era una vereda realmente. Dice, y el padre de Federico nos dio no sé cuántos metros para que entrara un carro. Dice, pero no os cobró nada. Dice, además, él puso la luz y el agua en la huerta de San Vicente, porque la huerta de San Vicente, ahora que tantas duchas nos damos, el otro día yo lo contaba, es que mi niño se ducha 3 veces al día. Digo, señora, pues igual tenemos que ducharnos una al día, que no está más. Entonces yo le dije, mire, a mí me contaba Isabel García Lorca, dice, nosotros no tenemos ni ducha ni nada, teníamos una tina de zinc, la poníamos allí en la huerta, se calentaba el agua con aquellos rayos de sol de una ¿cómo se llama en Granada? ¿Por dónde va el agua? Una acequia. Una sequía, dice, y era maravilloso. Dice, y ahora fíjate, pues nada, que hay que ducharnos. Yo digo que somos ricos ya. Y ese mundo de la huerta es lo que Federico muestra en La Bernarda, y ese mundo de su infancia, de lo que es asquerosa, bueno, Claro, asquerosa, que ellos también, Federico, a su pueblo le llamaban asquerosa. Sí. Y claro, un día va y dice, mira Federico, a ver si tú cambias el nombre, porque es que nosotros asquerosa, pues mirad qué cosa, el idioma, cómo lo podemos cambiar. Era aqua rosa, porque era una piedra rosa que había donde iba el agua, y era una piedra como marmórea rosa. Entonces, de aqua rosa, que era un latinajo, pues lo convierten en asquerosa. Y fue Federico el que cambió por Valderrubio. Y Valderrubio queda mostrado para siempre en la casa de Bernarda Alba, esas relaciones entre mujeres y ese personaje, bueno, yo creo que es un personaje ya que pertenece no a España, sino al mundo entero, como es Bernarda, ¿no? Uno de los personajes femeninos, yo creo que a la altura de la Celestina, más importantes de la historia de la literatura, y ese personaje es el personaje que Federico regala en su testamento a Margarita Xirgu, para que después de la guerra, una vez en el exilio, vuelva otra vez al teatro, abandonando de alguna manera ese apartamiento que había tenido del escenario debido al exilio y a la guerra. Y es con el texto de Federico, con la Bernarda, donde Margarita vuelve otra vez a la vida, ¿no? Vuelve otra vez a la vida. Pero quiero decir una cosa que no quiero que se me olvide. Santander está unida a Federico y claro, pienso que podéis hacer una cosa. Él sale, me parece que el 1 de febrero o el 6 de febrero del 36. Sale Margarita y viene Federico a despedirla. Viene de Santander. Sí, porque tiene resquemor, porque Margarita, el marido, ¿cómo se llama? Miguel Ortín, me contaba, fue un viaje triste el último viaje nuestro. Con un presentimiento no sabíamos de qué, pero Margarita estaba muy triste porque Federico, que había dicho que iba a ir con ella a presentar su última obra, y Federico en último momento no vino. Federico entonces tenía un amorcillo que era todavía menor de edad, entonces los hombres eran hasta el 23, no eran mayores de edad, y la familia de él no lo deja que se vaya. Y entonces dice, fíjate, si Margarita tenía interés en ir con Federico y que presentara sus obras, dice que entonces nos inventamos un papel para él, que fuera secretario de la compañía. Dice, pero los padres, como era menor de edad, entonces hasta el hombre, Manolo, hasta los 23 años... Manolo, que fue crítico del ABC durante mucho tiempo, y que hace el año pasado, hace 2 años, fue cuando salió a la luz toda esta historia. Sí, esas cartas, sí. Y entonces los padres no quisieron y el niño no se fue porque era un estudiante. Y si Margarita iba triste, Margarita iba muy triste porque entonces...
cuando luego ya sabe, ella no cree que a Federico, no, dice, no puedo creerlo. Y dice unas cosas. Cuando muere Federico, ya hasta su muerte va a estar hablando de Federico siempre. Y durante mucho tiempo ella no cree que a Federico lo han matado. Dice, ¿cómo van a matar a un pájaro? Si nos hacía la vida imposible, si era el vino más dulce que había. Dice unas cosas increíbles. Y en el teatro, al final, que se lo llenan de flores cuando acaba ella, dice, estas flores son para Federico. Este recuerdo. Y le dice, vosotros padres, hablarle a vuestros hijos de lo que era Federico, de la esencia de Federico. Bueno, es una cosa, es que hay que llorar. Bueno, yo me emociono con esto porque es tan precioso y Federico siempre va a estar con ella. En el exilio, ya sabe, ella ya está imbuida, bueno, ya ha muerto, claro, qué remedio le queda. El amor entre un escritor y una actriz, ¿a dónde Increíble. puede llegar? Y a dónde... Pero fíjate tú, en Uruguay ella está presentando la obra de Federico, Bodas de Sangre. Y entonces llega el diplomático, creo que Amorín, que era diplomático, muy amigo de Federico, un hombre muy culto. Y entonces van a dedicarle un homenaje, una estatua, que es lo que Machado escribe para Federico, en esta piedra, no recuerdo ahora, al lado del río Uruguay. Es un muro, lo que dice Machado, un muro y están estas cosas escritas. Y entonces va a Morín y le dice, doña Margarita, ¿por qué no va usted? Y hace la escena del hijo allí en la inauguración. Y entonces, pues, Margarita y la compañía con Margarita vestida de madre, con cada cual como está, va. Y Margarita, entonces, habla, claro, del hijo muerto. Y van viniendo las gentes campesinas que tienen un nombre y un sombrero. Y dice, Zorrilla me lo contaba, además, como ella muy talentosa y habla tan bien. Dice, todo el mundo se quitaba la gorra y se la ponía aquí. Y en efecto, las fotos están así. Y entonces ha ido llegando la gente. Claro, los campesinos no saben qué pasa allí. Que de una primera hay una madre. Piensan que es la madre realmente. Claro, y entonces Margarita recita lo del niño y también con China y los actores, ¿no? Y entonces cuando acaba, llegan estos campesinos que han acudido sin saber qué pasa allí y entonces se quitan la gorra, se van le cogen las manos a Margarita y le dicen, perdone usted, acompañe sus sentimientos, yo también perdí un hijo, no sé cuánto. Y van llegando y cada uno le dice su drama de los hijos que han perdido ellos. ¿Y por qué creen que realmente es que se le ha muerto a Margarita un hijo? Y es que se le había muerto. Y aquel día dice Margarita enterró a Federico. Porque siempre estaba con Federico. Aquel día enterró a Margarita con Federico. Y luego cuando he estado varias veces allí y conocí a las alumnas actrices de Margarita. Y entonces Margarita tenía un geniazo. Y dice, a uno un día que llegó tarde le tiró un zapato. Sí, tenía un geniazo. Y si no, podían decir, es que está enferma, no ha podido venir allá a los ensayos. La papela del médico, porque no se lo creía, ¿no? Y bueno, era muy recta, ¿no? Y luego era tremenda. Margarita hacía un arroz cada fin de semana, los domingos, para los exiliados. Entonces estaba María Teresa y esto me lo contó Alberti. Dice, y había un cura, porque Margarita siempre fue católica, siempre. Y dice, y religiosa, y rezo, y estas cosas, ¿no? Y entonces dice un día Alberti, ay, doña Margarita, ¿por qué tiene que venir ese cura cada fin de semana a comerse el arroz? Dice Margarita, ¿por qué ese cura tiene tanta hambre como vosotros? Y iba el cura a tomarse la roscada. El Margarita era una persona con mucha personalidad que exigía mucho a los actores. Bueno, una trágica fenomenal dentro y fuera del teatro, una maravilla. Pero estas anécdotas tan importantes, porque son cosas humanas, que es la intrahistoria de Unamuno, ¿no? Estas pequeñas cosas que afloran y que hay una tensión a lo mejor, sobre todo cuando estoy con gente joven que no sabe mucho, hay que meter algo que le haga sonreír o que cambie la cosa, porque si no se ponen muy tristes, ¿no? Pero estas pequeñas cosas como te doy un caramelo o te doy un bombón y vamos otra vez a volver a lo mismo, ¿no? Yo creo que es muy importante. Sí, sí lo es. Y ahí Margarita entierra a Federico, pero se queda con él para siempre. Sí. Y su labor escénica se convierte en difundir
por toda América Latina, pero sobre todo por Uruguay. La obra de Federico... No, y Buenos Aires, en Puerto Rico, en por todas todos partes, lados. sí. Pero su escuela, la escuela a través de la cual muchos actores que luego pasan a ser grandes actores de España van allí, Pepe Bódalo o José Sancho, que empiezan allí con ella y con la escuela de Margarita Xirgu. Y a partir de ahí pues llegamos hasta nuestros días, donde al día de hoy todavía siguen unidos. Sigue viva Margarita. Margarita y Federico para siempre siguen unidos en una de las historias más bonitas de amor escénico que ha dado la historia de este país, ¿no? Sí. Bueno, porque ella es una mujer con compromiso. Mira, cuando estrenan en Barcelona Doña Rosita la Soltera, en el 35, en diciembre, en el camerino de Margarita, cada día ella recibe un ramo de flores, pero no tiene ni tarjeta, ni remitente, ni nada, y no saben de quién es. Esa historia cuenta muy bien lo que son Federico y Margarita. Ahí vamos. Entonces le dice, fíjate, no sé de quiénes son estas flores tan maravillosas, frescas cada día. Y entonces se enteran que son de la floristas de la Rambla. Entonces no había tele, por supuesto, ni radio en Mantilla, pero cuando Margarita y Federico iban por la Rambla, ¡viva Federico! ¡Viva la Xirgu! Las floristas. Y entonces se enteran que son las floristas de la Rambla, que cada día le mandan, hoy a la Rambla no es nada, hoy una Rambla de plástico. El otro día en La Vanguardia decía, ¿a qué dirá Antonina cuando lea las cosas de Federico, cuando ha escrito? Porque Federico escribió sobre la Rambla, maravillas. Y sobre todo decía, yo estando en Barcelona tengo que ramblear, se inventa esta cosa, que es pasear por la Rambla, ¿no? Y entonces se enteran que son las floristas de la Rambla. Y entonces van, mirad lo que grande, la grandeza de esto. Y entonces van y dicen, pues nada, Federico y Margarita, hacemos un domingo, le pasamos la obra de Doña Rosita la Soltera. Y así lo hacen. Entonces llega la florista, fue la madre de Federico, doña Vicenta, fue también, hay fotos que están en el escenario con ellos. Llegan unas mujeres pues vestidas como ya iban, con sus mantones negros, sus fardas largas, con sus delantales, y se suben luego después al escenario. Federico escribe, esto me lo contó el marido, y es precioso. Dice, momento antes, muy poco antes de que empezara la función, dice, Federico me dijo, don Miguel, deme unas cuartillas. Y escribió algo sobre las Ramblas, que era una acuarela. Era el jardín de Doña Rosita y el Carmen. Son 2 páginas que yo las publiqué con letras de Federico y dice arriba, Compañía Margarita Xirgu. Es un documento de muérete que va a estar claro en la exposición, ¿no? Entonces es tan bello porque está describiendo la Rambla, una calle que empieza en la montaña y que acaba en el mar. Bueno, es una cosa donde va él se va con los marineros que cogen sardinas, es decir, que yo no sé esto, que no van lejos del mar, sino en la orilla, que son pescaderos. Y luego después le dice, mira, ahora llevarme a los barrios obreros de Barcelona. Pero ¿a quién se le ocurre, hoy en día y nunca, decir, pues le vamos a dedicar una función a estas mujeres? Esas mujeres ven la obra y luego se suben al escenario, están con ellos, hacen fotos. ¡Qué maravilla! ¿Cómo estamos desconectados? Y otro momento maravilloso... Esa parte de teatro como comunidad, ¿no? Que también hacen con Yerma y los actores. Mira, quiero esto que no se me olvide, y ya me perdona la vida porque te estoy cortando de una manera criminal. No te perdono, todo lo contrario. Mira, es que esto es muy importante para mí. Cuando llegan Federico en el año 35, septiembre, Margarita y Federico llegan a despedirse del público catalán, que no saben que se están despidiendo, y están en el Teatro Goya. No, Goya no. Cataluña, que hoy es un banco, porque los teatros se han convertido en bancos, claro que son más productivos, ¿no? Y era un teatro precioso, modernista. Yo lo vi en mi libro, no sé si en las otras ediciones, pero en la primera está, una maravilla, modernista total. Y entonces dice que van a hacer un homenaje a los obreros de Cataluña, a los Ateneos, porque el Ateneo era algo muy importante en Cataluña. El Ateneo, yo sabía de mi tierra que el Ateneo era donde iban los ricos a jugar a las cartas, el dinero, lo que fuera. Allí no entraban los obreros, ¿no? Además, estaba esta cosa donde se celebraba el Ateneo hay una mampara que llaman la piscina y están todos los ricos allí, muy retrechados, muy gordos, y en fin, de la época, ¿no? Entonces, cuando yo llego aquí, el Ateneo
es como una universidad popular. Un Ateneo es cuando la gente acaba de trabajar, se va al Ateneo y puede aprender a escribir, a leer, idiomas, música, baile. Bueno, es un Ateneo popular, una universidad popular realmente. Y entonces Margarita y Federico dice, pues vamos a hacer algo para esta gente. Vienen gente de todas partes hasta el punto que tienen que poner en la Rambla altavoces porque el teatro está lleno. Y lo que Federico y Margarita sale con un vestido de la República, con los colores de la República. Y provocando, claro, porque ellos ya están perseguidos. Lo dice Federico en una carta que escribe a su madre por la noche, que es una carta... Las cartas de Federico son un bellezón, ¿no? Pero hay algunas que te mueren, ¿no? Y esta, bueno, Margarita recita al romancero gitano, Federico habla, y entonces al acabar el teatro se pone de pie y le nombran algo que Federico lo hace el más feliz del mundo, porque él hace derecho por complacer al padre, pero es que no importa el derecho ni nada, si es poeta. Y entonces, cuando ellos oyen que el teatro se levanta y dice, ¡viva el teatro del pueblo! Federico se vuelve loco. Entonces, tenemos un documento absolutamente cariñoso, que lo tocamos con las manos, el sentimiento de Federico. Llega a casa de Margarita y se pone a escribir, imbuido de aquella lo que ha vivido, pero todos eran aprendices, había... Eso sí me gustaría leerlo, porque es una pena que yo lo diga cuando está por aquí. A mí me parece que me perdonáis un poco más que estoy abusando de vosotros, pero bueno, espero que me llaméis el año que viene, ¿no? Esto, mirad qué carta, es para morirse. Ha terminado esto y se va a casa de Margarita y va imbuido de aquello, el honor que le han hecho, poeta del pueblo a él, fíjate, que era pueblo él, ¿no? Y entonces le escribe a sus padres. Ayer di una lectura de versos para todos los ateneos obreros de Cataluña y se celebró en el Teatro Barcelona. Había un público inmenso que llenaba el teatro y luego toda la Rambla de Cataluña estaba llena de un público que oía por altavoces, pues el acto se radió. Fue una cosa emocionante el recogimiento de los obreros, el entusiasmo, la buena fe y el cariño enorme que me demostraron. Fue una cosa tan verdadera que este contacto mío con el pueblo auténtico, que me emocioné hasta el punto que me costó mucho trabajo empezar a hablar, pues tenía un nudo en la garganta. Con una intuición magnífica subrayaron los poemas, pero cuando leí El romancero de la Guardia Civil, aquí viene lo bueno, se puso de pie todo el teatro, gritando, ¡viva el poeta del pueblo! Después, esto también es una cosa solemne pero fantástica, después tuve que resistir más de 1 hora y media un desfile de gente dándome la mano, viejas obreras, mecánicos, niños, estudiantes, menestrales. Es el acto más hermoso que he tenido en mi vida. Es para morirse, ¿no? Él está con esa carga que ha tenido, esa riqueza que ha absorbido a él con un público auténticamente un pueblo. Y al final de la carta dice, ya sé que esto nos lo harán pagar las derechas. Dice, pero no nos importa ni a Margarita ni a mí. Y se sentían perseguidos ya. Es decir, esta carta es una carta para que lo lea en los colegios. Yo siempre digo que esta gente debe de estar como libro de lectura en las escuelas, ¿no? Que los niños al principio a lo mejor no se dan cuenta, pero que los niños vayan absorbiendo todo este caudal maravilloso de esta gente, ¿no? Y bueno, esta carta va a la madre. La madre de Federico fue muy importante en su vida. Ella desde un principio supo que su hijo era otra cosa. Su niño era algo que no tenía comparación. ¿Te acuerdas? El hermano de Federico era muy guapo, pero yo lo conocí ya de mayor y era un tío. Cuando están exiliados en Francia, era diplomático, dice que las francesas locas por él y que le llamaron los ojos bellos de Granada. Eso me lo contó Manuel Ángeles Ortiz, que era muy amigo de Jaén y íntimo amigo de Federico. ¿Te acuerdas, Sara, que dices lo de la madre cuando hablábamos tú y yo, cuando estuvimos haciendo nuestra Bernarda? Y
descubrimos, bueno, antes ya lo había dicho alguien, que luego, porque tú me decías, públicalo, y decía, yo creo que alguien, y es verdad que luego, mirando en internet, alguien en los años 90 ya lo había dicho, que el acrónimo de los nombres de todos los personajes de la casa de Bernarda Alba en orden es a mamá. A mamá. Es Él quería muchísimo a su madre. Una dedicatoria de la casa de Bernarda Alba, una dedicatoria encubierta, evidentemente, porque todos los nombres de las hermanas, si cogemos el acrónimo, es a mamá. Qué maravilla. Pues fíjate, la madre de Federico, el padre, no es que no quisiera a Federico, es imposible, pero le tenía algo así como, el importante era Francisco, que era el segundo. Bueno, había habido en medio Luis, que era que muere. Y entonces, claro, Francisco era el guapo que se subía a los árboles, el que era buen caballista, sobre todo para el padre, que iban siempre en caballo a Granada y todo esto, ¿no? Y entonces, un día llega el padre muy malhumorado, y lo sube en un caballo. Claro, Federico le da al jeriz, como dicen en Granada los gitanos. El jeriz no sé qué será, porque nunca he sabido lo que era el jeriz, pero debe ser una cosa muy mala. Le ha dado el jeriz al niño, le ha dado el jeriz. Y aquello todo el mundo sabía que era una cosa muy mala. Y entonces lo monta en el caballo con mucha fuerza y el niño con un ataque, porque Federico era jugar con las hormigas, con las mariposas, allí en los árboles, con sus tumbitas, hablar con ellos, con su novieta que tenía la gitana rubia, tan bonito que es, una cosa muy bonita. Eso no lo había hecho en el teatro, tendrías que hacerlo. Una gitana que en Santa Fe era, toda aquella parte, en Valderrubio, donde nace Federico, donde nace Federico, claro, no me acuerdo. Fuente Vaquero, era donde había gitanos, ¿no? Y tiene una novia que se enamora de una niña y le roba al padre. Había orsas, ¿sabéis lo que es una orsa? Era una cosa de barro que se conservaban las cosas, la matanza, el pan, lo tapaban con un mantén muy blanco, con una madera, y robaba el pan a la madre. Y la madre lo veía que se iba en busca de las gitanas y de donde estaban acampados los gitanos. Y la niña un día le dice, ¿por qué no viniste ayer? Le dice Federico, es que mi mamá, me ha lavado el vestido y estaba secándose. Era una gente muy pobre, ¿no? Pues ese era Federico. Sí. Y entonces la madre llega muy, muy preocupada y coge al niño y lo baja del caballo, ¿no? Y entonces yo, cuando leí esto, pienso, es que la madre era quien lo bajaba del caballo siempre. Claro. Delante del padre, luego cuando Federico se va a ir a la residencia de estudiantes, hay otra carta de la madre magnífica en la que le dice, te vas a encontrar con otras gentes que no tienen nada que ver con las de Granada. Tienes que estar preparado. Es una carta. La madre está viendo que su hijo, como es, va a llegar a un sitio desconocido y que Madrid, tan importante, entre comillas, bueno, y sin comillas, ¿no? Pero va a estar con otras gentes que tienen otras costumbres o más liberales. La madre lo está pegando siempre del caballo. Y claro, porque el niño le da un ataque, le da miedo de estar en lo alto del caballo. Y la madre llega a Barcelona a ver doña Rosita la soltera. Y luego sube, tiene un sombrerito muy mona. Y bueno, tantas cosas hermosas de la vida de Federico que parecen un cuento. Yo le digo a los niños que esto es verdad, que esto es cierto. Mira, lee tú este trozo, porque es verdad, que es que parece que tú, como era una locuela de Lorca, que es que tú estás... Que vive con nosotros, que siempre con los amantes de Federico, al final vive en nuestra casa como uno más. Es una... Bueno, yo si os parece, si queréis ahora alguna pregunta, alguna reflexión para Antonina. Creo que es uno de los lujos poder compartir. Bueno, no me digas eso, que me da mucha vergüenza. Si soy más pobre que las ratas. No. Eres de las personas más ricas que yo conozco. Sí. ¿Sabes por qué? Porque he conocido a unas personas que me han enriquecido, me han abierto tantos horizontes, tantas luces, tantas salidas y puestas de sol. ¡Qué maravilla! ¡Qué gente he conocido! Hombre, cuando empiezas a hablar de los nombres, me lo contó Alberti, me lo contó no sé qué, eres como... Pero gente del pueblo, ¿sabes? Sí, claro, sí, evidentemente. Con almendrilla dentro. Siempre lo dices además. Sí. Que es una historia hermosa. Entonces, si os apetece a alguien, a cualquiera... ¿Sí? ¿Se planteó Margarita en algún momento volver a España? Margarita sí.
Margarita iba a venir en España, ya incluso tenían los billetes. Esto me lo contó Amelia de la Torre y luego me lo contó el marido. Y entonces César Ruano escribió una carta contra Margarita feroz, feroz. Bueno, sabéis todos quién era este personaje, ¿no? Sí. César González Ruano. A él le llamaba que era una actriz de alpargatas, le llamaba cosas tremendas, ¿no? Y ahora llega a España, bueno, una carta. Y entonces Amalia de la Torre y Diosdado, que era marido y mujer, por cierto que la hija fue Mariana de Pineda quien estrenó el papel de Los hijos de Mariana, que era una niña pequeña. Y eso es a mí. Bueno, pero no nos harán nada, no nos tirarán nada. Bueno, ya está, ¿no? Ya está arreglado, ¿no? No volvió, y al final decidió no volver precisamente por esa crítica. Claro, Amalia me contaba, es que fíjate, estábamos con él en el aeropuerto y no sabíamos cómo decirle que había aparecido aquella carta, porque él ya tenía los billetes para la vuelta con Margarita. Y le tuvimos que decir, mira, esto hay. Entonces Margarita, cuando leyó la carta, dijo, yo no puedo ir a un país donde no se me quiere. Y era mentira, todo el mundo la quería, claro, tú dirás, pero ella ya no vino. Bueno, también vino el marido, que era el que hacía todo realmente, que venía más libre, porque a Margarita el franquismo le quitó todas las casas que tenía, ¿no? Y todas las cosas que tenía. Que bueno, hoy ves, son 4 casas y 4 cosas, ¿no? Entonces era dinero, ¿no? No era... Y vino a recuperarlas, cuando luego ya las pudo recuperar. Sus cenizas sí están aquí. Sí, uy, lo que trabajamos para eso, sí, sí. Eso fue muy hermoso. Y están con la de Don Miguel, que había muerto ya antes, y están juntas, sí, donde nació. Y la historia de Margarita es muy hermosa, porque es una vida de lucha contra el medio, contra la sociedad, por la sociedad. Ella se hace traducir a la gente nueva que está surgiendo, el teatro nuevo. Ella quiere hacer las sillas, ella quiere hacer tantas cosas que aquí se hubieran asustado todavía, ¿no? Una gran introductora del teatro europeo. Sí, sí, qué duda cabe, sí, sí. Era una mujer con una intuición enorme, enorme. Cuando la echan del teatro por Salomé, la echan del teatro principal porque los teatros antiguamente estaban en manos de la iglesia. Lo que ganaba eran para ellos, era la beneficencia, ¿no? Y la echan porque, claro, es una obra pecaminosa, que ella sale bailando, desnuda o medio desnuda, y entonces se va al paralelo porque ella quiere seguir haciendo esa obra. El paralelo era un lugar pues de francachela, de muchos teatros, de divertimento, sobre todo para los hombres, ¿no? Y ella se va allí, no le importa irse con este personaje. Y hay un señorito de aquellos que luego se acostumbraba a llevarse a la actriz o a la cantante que le gustaba, y le dice al dueño, cuando acabe Margarita me lo dice. No había sitio donde vestirse, sino eran teatrillos como los ateneos, que tenían así una escalerilla que bajaban. Se tenían que subir vestidos porque no había nada. Era una cosa familiar y en cada barrio, pero se hacía teatro. Y que era lo importante. Y entonces dice, él se pone en primera fila, el señorico este que quiere camelarse o estar con Margarita o lo que sea, y entonces una noche y otra y no ve que no baja. Y de mala manera le dice, oye, que me estás engañando y te estás riendo de mí. Dice, no, Margarita baja por ahí, cada noche baja por esa escalera. La madre de Margarita era una campesina muy pobre y Margarita cuando nada más salió fuera y tuvo dinero le traía joyas, pieles y la madre lo guardaba todo. Pero mamá, si esto, o mamá, esto es para ti. No, que no sabemos lo que puede pasar, la madre. Claro, la madre trabajaba en alpargatería y hay una cosa hermosa de esta gente. Cuando dicen que Margarita tiene que tener un oficio, que es una niña de 10 o 11 años, y entonces le dice la madre, pero tiene que ser una cosa delicada, no puede ser que esté bordando alpargatas o cosiendo alpargatas como yo. Y entonces ya la ponen en un taller de pasamanería, que es de encajitos y cosas así, ¿no? Qué bonito, ¿eh? La madre ve en su hija pues que una persona tan delicada y... Que pasara de las alpargatas a los encajes. Fíjate. Y Margarita era persona muy fiel y con la que aprende a leer, más o menos cuando salen del trabajo, hay una escalera que aprenden, se dictan las cosas. Y era Antonia, yo la conocí, era una persona maravillosa. Y dice, yo seguí de bordadora
dice, y le hacía los pañuelos a Margarita, esos pañuelos que ella luego sacaba escena así hincados, dice, y los pasaba, dice, porque yo estaba en primera fila, que siempre cuando estaba, y entonces dice, pasaba así, y hacía mucho con el pañuelo para que viera que llevaba el pañuelo que le había bordado, ¿no? Y tengo cartas de esta mujer, que es maravillosa, porque es una amistad hasta siempre, ¿no? Desde niña hasta siempre, y con una letra de obrera, son unas cartas maravillosas, vamos, y una amistad, y Margarita hasta el final está con esta amiga siempre, porque es su compañera. Ella era una mujer absolutamente fiel sí, a sí, su a la entorno, amistad, a su amistad, a sí, su sí. gente, comprometida con todo lo que le rodeaba. ¿Alguna pregunta? Sí. Hola, buenos días. Yo conocí a China Zorrilla en Buenos Aires hace unos años. Yo fui allí haciendo teatro clásico en verso y China contaba que Margarita Sirgu, además de llevar a Lorca, llevó la tradición del teatro clásico Sí, sí. y que gracias a ella pues había una tradición y un conocimiento Sí, sí. del teatro clásico del 17. El gran éxito fue La Dama Buba, ¿no? En versión de Federico. Y claro, aquello fue de vestuario, bueno, una maravilla fue aquello. Y lo paseó por toda España y luego por Sudamérica, ¿no? El teatro en clásico lo llevó ella siempre. Con la Celestina fue un escándalo de maravilla que fue aquello. Lo llevó por todas partes. Es decir, fue una bandera, Margarita Sirgu fue una bandera del teatro. Cuentan también de un viaje a Fuentovejuna, de Federico y Margarita. Eso lo cuenta ella en esta revista. Fueron a Fuentovejuna porque era el 5º centenario de Lope de Vega y entonces llevaron Fuentovejuna y sirvió la plaza como decorado y como en el teatro de Lope de Vega cada uno llegó con su silla y se sentó en la plaza, ¿no? Y las campanas de la iglesia sonaban, se incorporaban a la obra y luego el ayuntamiento también salían por los balcones o las ventanas, los ventanales a actuar, que es una maravilla, ¿no? Y fue Federico con ellos a Fuentovejuna y Margarita le dieron un aposento del ayuntamiento para que se vistiera. Y dice, mira Federico, ahí hay un hombre que está como loco, paseando para arriba, para abajo, y ya lleva todos los días ahí, yo más asomo, lo veo, y dice, vamos a decirle al alcalde, ¿qué le pasa a ese hombre? Van en busca del alcalde, dice, oye, es que es un anarquista tremendo, el anarquista del pueblo. Y hasta que no termine la obra, porque no vaya con aquello de Fuentovejuna, todos a una, se desborde la cosa y la arme. Y bueno, y entonces Federico y Margarita, pues mientras ese hombre no lo ponga usted en libertad, nosotros no hacemos la obra. Estos gestos de los dos, qué hermosos, qué humanos. Y entonces luego ocurrió una cosa, todo esto lo cuenta Margarita, ¿no? Ocurrió que cuando terminó la obra y Fuentovejuna todo a una y aquello que se arma con música, liberaron al anarquista sí, para que pudiera ver pues, la obra, claro, porque si no, no lo hacía. Y entonces se subieron al escenario y entonces en un momento pensaron ellos, ay, a ver si iba a ser verdad lo que decía el alcalde, porque eran para saludarlo y abrazarlo y felicitarlos, ¿no? Y sí, son cosas mínimas humanas, que eso no, los grandes historiadores no lo cuentan a lo mejor, pero que tienen almendrilla, tienen aro dentro de la almendra, tienen esta cosita blanca tan divina, ¿no? Sí. Que eso se dice mucho en mi tierra. Tiene almendrilla o que tiene solera, ¿no? O sea que Margarita tuvo los dos ámbitos. Por una parte miró al teatro del futuro y estuvo con una mirada muy, muy transversal a toda Europa, a las nuevas corrientes del nuevo teatro, pero además también fue una amante del teatro clásico español. Uy, claro. Y lo llevó por toda Sudamérica. Sí. Y por toda... Pero con todo lujo, con unos vestidos increíbles, con unos decorados fantásticos, sí, a todo tren. Qué bien. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Aquí hemos conocido, además decía Sabódalo, Sancho Gracia, Alberto Closas, claro. Fueron Ana Diosdado, Margarita Sirgu. ¿Cómo era la enseñanza de Margarita hacia sus alumnos? ¿Era la teoría o era la praxis? ¿O ella formaba sobre el escenario? Las dos cosas, porque ella lleva
desde la gimnasia que deben los actores hacer, de cosas increíbles que antes no se exigían, ¿no? Y ella lleva toda la cosa moderna para que el actor verdaderamente tenga una formación total para estar en un escenario y saber lo que hace. Si tiene que bailar, si tiene que saltar, si tiene que estar callado. Ella quita, por ejemplo, ¿cómo se llama? Donde estaba el apuntador. La concha del apuntador la quita. Eso lo quita ella, porque exige que cada uno sepa los papeles que hace, se lo sepa de memoria. Era muy exigente con todo ella, sí, muchísimo. Y claro, había un actor que era un actor muy bello, uruguayo, esto es graciosísimo, y dice que era muy malo y que cuando llegaba la Semana Santa hacía lo de Cristo, lo de Jesús, y luego lo subían a una cruz y claro, y lo mataban allí, ¿no? Y ya que estaba medio muerto el hombre allí, sacaba un brazo que estaba allí pillado mirá, que tenemos hoy sesión de vermú a la media tarde. Y se volvía otra vez. Y eso se llamaba, yo no sé qué flor, pero era divino. Contado por Margarita, es que era divino. Era el teatro dentro o fuera del teatro, ¿no? Él tenía, aunque estaba muerto Cristo, pero sacaba un brazo, se lo colgaba de allí. Mirá, es que hoy tenemos, se llamaba como he dicho antes, lo que hacían en El vermú. el vermú. Y entonces otra vez se moría el Flor, que dicen que era divino como hombre, precioso. Resucitaba solo para dar la publicidad. Y cosas así te contaban. Dice, allí no había un vestido para cada obra, ni un escenario. Cada uno llevaba, pues yo hice esto, lo llevaban. Y bueno, ella uniforma todo. Ella era una amante de la disciplina. Claro, de la disciplina, de la interpretación entendida. Pero de los decorados, de la música, de todo. Y de la disciplina actoral. Y se iba al Museo del Prado cuando hacía cosas a ver los cuadros, los vestidos, todo. Una cosa increíble. Esta mujer era un fenómeno, sí. Así que bueno. Además ella murió con la pena siempre de España. Las cartas de los sobrinos son hermosísimas, que algunas están en mis libros, porque ella dice, ella se llevó la llave de su casa de Badalona. Era una casa que había hecho con el hermano y en Frente al Mar, que todavía está, que podéis ir a verla, ¿no? La pena es que no hayan hecho un museillo allí de Margarita, ¿no? Y entonces, como se te meta entre ceja y ceja. No, porque ya lo probé en tiempo, pero no esto, ¿no? No surgió Viven, no. Hombre, son generaciones que han vivido franquismo y con mucho miedo que la tía era pecaminosa, que la tía era difícil, que era una enemiga. No. Pocas cosas puedes sacar porque no. Hace poco han salido sus sobrinas en un documental que tú también grabaste para la televisión extremeña. No me acuerdo. Sí, sobre el inicio del Festival de Mérida. Lo he visto en televisión hace 2 semanas. Bueno, pues esta gente, yo estaba con lo mío de que tengo ahora de mi accidente, pero hasta he tenido otra vez el COVID. Llegó la médica y dice, Antonina, pero si tienes el COVID, mira esta línea. Bueno, pues yo estaba en la casa, iban a venir estas de gente de Extremadura a grabar. Y entonces yo estaba en la cama y con una toquilla, y yo, mirad, que otro día lo hacemos porque mirad cómo estoy, hay una pena, no puedo, que no se ve nada más que tu voz. Y entonces ha salido. Ha salido. Pues estaré hecha. Con la toquilla azul estaba. Mira la azul, que yo no he dicho nada. Pero está guapísima. ¿Cómo voy a estar guapa? Si estaba levantada con la cara sin un poquito de algo, que siempre nos da otra luz, ¿no? Un poquito o un muchito, porque ya hay que ir subiendo la capa de esto, ¿no? De los que nos ponemos. Bueno, yo no me pongo muchas cosas porque no vale la pena ya, pero bien. Y ahí salen las sobrinas también, hablando sobre eso. Pues yo no lo he visto eso. Sí, hablando sobre el inicio, pues está en internet, o sea, en YouTube, se puede ver perfectamente. Y hablan sobre el inicio del Festival de Mérida y sobre cómo Margarita... y hay una estatua enorme al final, dentro, la inauguramos, con Nuria Esper, con Rafael Alberti. Hablan de ello, está Nuria también. Sí. Es que hay un documental que estamos todos. Sí. A mí me dieron allí el premio Margarita Xirgu. Sí. Sí. Bueno, es que tú tienes una lista de premios que no... Bueno, pues fenomenal, porque yo no hago nada nunca, pero a mí el que más me gusta es el de Azaña y Olof Palmi. Es de los dos que más me gustan. Sí. ¿Alguna pregunta más para Antonina? Espera que te dan el micrófono, porque al final estamos con el micrófono y... Que si no, para la televisión...
Hola Antonina, lo primero que es un placer escucharte y te quería preguntar si has conocido a Estela Medina, que fue alumna de Margarita Sirgu, que vino a Granada también. ¿Sí? ¿Lina? Estela Medina. Ah, claro, claro. Sí, Uy, para que hicimos- nos cuente, porque ella cuenta muchísimo de cómo era Margarita como profesora. Claro, Damas ante el espejo, en la obra, como se llama. Sí, sí, vino a Barcelona y luego estuvimos en Granada, sí, sí. Pero claro, no tiene nada que ver con China. China es la intelectual, la que habla divinamente. Ella hace una cosa de Margarita como más pasiva. Bueno, que está muy bien, ¿no? Cada uno a su estilo. Pero sí, sí, está muy mayor ya esta mujer. Sí, pero No como tú. amante de No, Margarita. no como tú, que estás hecha una jovencita. No me diga, hombre, no me diga eso, que me veo al espejo y bueno, no. Pero bueno, estamos vivas, estamos aquí. Hay que pelear, ¿no? Por lo que nos gusta, ¿no? Y ella la conociste en Granada, a Estela, No, yo la conocí en Uruguay. en Uruguay. Sí, sí, sí. Y ella hizo Dama ante el espejo. Hay un espejo y va hablando al espejo, se mete detrás. Es decir, hay un juego escénico. No es una obra maravillosa, enorme, bueno, muy importante, ¿no? Pero en fin, bien. Qué Bueno, importante- es recordar a Margarita. Qué importante para la escena española y para la gente joven y para recordar la escuela, ¿no? La escuela española, que Claro. Margarita ha sido la que unió, ¿no? Desde la Ella lo lejanía. quería hacer esto en España. Es curioso Estaba luchando por esto. Y si hubiera vuelto, hubiera puesto la academia, la escuela, todo. Eso es lo que ella quería, acabar como maestra. Es curioso. Acabó como maestra de tantos y tantos. Toma un poquito de agua si quieres. ¿Alguna pregunta más? Bueno, Antonina, te quería primero dar las gracias. Maravilloso discurso. Y Bueno, ahí va. real. O sea, se nota que sabes de todo. Gracias. Y quería preguntarte, porque has contado tantas cosas maravillosas de Margarita y además tantas cosas que siento decir que no veo mucho en mi generación de artistas o de actores. O sea, muchas acciones pasionales por el teatro, por el pueblo. Y en vía de esto quería preguntarte, tú que sabes tanto, tanto como de Margarita, como Lorca, como otras mujeres, ¿qué crees que de estas personas quizás se está perdiendo y no se debería perder en la cultura del actor o en la cultura de los artistas de hoy en día? ¿Qué crees qué cosas no se deben olvidar de esos personajes? Mire, Bonico, te oigo con la voz así. ¿Qué cosas? Dímelo. Él lo que dice Sí. es que oyéndote hablar a ti de las cosas pasionales que hizo tanto Federico como Margarita por el teatro y echando de menos, entiendo por lo que dice algún acto así ahora, ¿qué es lo que echas de menos tú en relación con el teatro y los actores de esa parte emocional del pueblo, del teatro del pueblo que ellos sí llevaban a gala? Pues yo creo que la pasión de ellos, a lo mejor. Creo que te he interpretado bien, más o menos. Pero, ¿sabe una cosa? Es que el teatro es tan maravilloso. Ahí está siglos y siglos, pero siguen llenándose las salas, la gente sigue interesada. A lo mejor no tiene pues toda la publicidad y toda la enseñanza en las escuelas. En Barcelona hay muchos grupos de teatro de jóvenes y eso es muy importante, ¿no? Además es muy divertido. Los niños que son tímidos, que no se atreven, hacen papelitos y luego ya se van haciendo personas, pierden el miedo, pierden... En Barcelona veo yo, no sé aquí, porque como no vivo, bueno, en Madrid, ¿dónde estamos? Ya no sé, no estamos en Madrid, Estamos en ¿no? Santander. Estamos en Santander. Aquí sí que está vivo, ¿eh? Hombre. Aquí sí que está vivo, de verdad. Pero el teatro siempre es una maravilla. Hay que tener en cuenta Hasta que no muere, ahí está. Ahí sí, está. y que muchas veces pensamos que los problemas actuales del teatro son actuales. Y realmente sí, hay un discurso de Federico de hace 100 años que habla sobre el teatro y el comercio y el teatro y la necesidad de que el teatro salga de los dueños del comercio para que vuelva a los artistas, que si lo lees ahora dices, está escrito antes de ayer. O sea, que realmente al final los casos de artistas comprometidos y artistas son siempre las maravillosas excepciones, las que pasan a la historia por maravillosas excepciones.
porque al final el teatro siempre ha estado en la misma lucha, en la lucha Y yo de la creo que va a estar, supervivencia. porque es una cosa viva. Claro. Cada representación es diferente. Yo creo que el teatro no va a morir nunca, no puede morir nunca. O está muerto siempre, que como decía Federico, o está muerto siempre o está vivo siempre. Es decir, depende de dónde le mires y cómo lo mires. Pero la lucha esa seguimos y esta es una prueba, ¿no? Una prueba la academia que quiere volver otra vez a figuras como Margarita, como Federico, a traerlos y a ponerlos en valor porque es necesario, absolutamente. Quiero contar una cosa de Margarita que es muy sentimental. En las cartas a sus sobrinas, las cartas son maravillosas y es una pena para los que escribimos sobre historia o lo que sea, no tener la correspondencia. Porque cuando uno escribe una carta, como Federico, ese fragmento que os he escrito, no está pensando en la gente que la va a leer luego, porque es una cosa íntima que lo dedica a una persona, a una madre, a un amigo, a un amante, lo que sea, ¿no? Entonces estás volcado, está toda tu pasión y está toda tu intimidad, ¿no? Hoy en día no tenemos correspondencia. La correspondencia es tan útil y tan necesaria por esta cosa, porque es la verdad, es la historia contada, pues con todo el calor que le sale y que no sabe nada más que va dirigida a una persona. Hoy no tenemos la correspondencia que tanto nos ayuda. Y Margarita, en las cartas que le escribe a sus sobrinas, sobre todo la mayor, que se llamaba Margarita Xirgu, como ella era madrina, esta sí que quería Margarita y esta sí que me ayudó mucho porque Margarita se la llevaba. Y hay un álbum de firmas de todos los grandes de la época que Margarita tenía en su de vestirse, como se llame, en su camerino. Y cuando llegaba, bueno, estaba Jim Clan, estaba Sori, bueno, todos los grandes le hacía. Como era Margarita Xirgu, se creían que era para la sobrina. Y eso es, no sé cómo lo tendrán, pero eso debía estar en un museo. Porque pasan las hojas, algunos hay dibujos, es una maravilla, ¿no? Pues Margarita en estas cartas le decía a su sobrina, cuando llegue a España no tendréis que salir a abrirme, porque yo sola abriré mi puerta. Margarita, como las gentes nuestras que se llevaron las llaves cuando las echaron, como eran los sefardíes, se llevó las llaves de su casa, una llave grande. Y ella, con mucho sentimiento, le decía a las sobrinas que no tendrían que salir. Ella quería abrir su puerta, como seguramente la cerraría cuando se fuera, ¿no? Un poquito de agua, Antonita. Entonces, en esas cartas encuentra a la persona con su cariño, su odio, su todo, ¿no? ¡Qué maravilla! Sí. Las cartas son muy importantes. Hoy eso lo hemos perdido. Hoy hemos perdido tantas cosas. Hemos ganado otras, pero que tampoco hay que mirar con mucha nostalgia nunca. Pero es verdad que ese tipo de Algunas cosas con nostalgia, algunas sí. Algunas sí. ¿Alguna pregunta más? Ahí, espera que tenga el micrófono para... Bueno, muchas gracias por todo lo que has contado, lo primero. A vosotros por venir. Hay una parte en la que estoy de acuerdo con el compañero que decía que a lo mejor la juventud ya no se moja tanto. Creo que son más las figuras públicas que se ven más a menudo las que no se mojan. Yo afortunadamente me rodeo bastante de jóvenes activistas y creo que hay esperanza y que hay esperanza en la cultura. Me gustaría escucharte reflexionar sobre lo que está pasando últimamente. Vemos en el Congreso a diario debates sobre la prostitución, sobre las mujeres. Habéis hablado los dos del papel de las mujeres en la obra de Federico y de todo lo que influyeron las figuras femeninas en su vida y, por tanto, en su obra. Y sobre todo esto que vuelve, hemos visto aquí en Cantabria la censura de una película de dibujos animados hace unos días. Yo vengo de Madrid, también se ha censurado una obra de Virginia Woolf. ¿Qué hacemos con todo esto? ¿Cómo, quienes mataron, los herederos de quienes mataron a Federico por rojo y por maricón, vuelven y censuran las obras que nos hacen reflexionar? ¿Qué hacemos con todo esto ahora? Yo no te he oído muy bien, pero creo que yo llevaría todo eso a la escuela. A la escuela, sencillamente. Desde niños, como los niños tímidos, con problemas, el teatro los salva, o lo hace otras personas más buenas. Perdonar que estoy hecha un cacharro. Y entonces yo siempre mando a la gente a la escuela.
siempre, en todas estas cosas humanas, de historia, de literatura, de poesía, de lucha, sobre todo la lucha. Lo del compromiso, que parece que es así, por los niños, si oyen cosas, a lo mejor no lo entienden en ese momento, pero ayer creo que contaba a mis compañeros, hacemos por el año el aniversario de Machado en Coyure, cada año es una cosa internacional. Machado muere el 22 de febrero y el domingo más próximo, el fin de semana más próximo, siempre es una cosa, acude gente de todas partes, ¿no? Y cuando yo regreso le cuento a los niños que está lo de Machado, en fin, cuento lo que pasa, quién es Machado, que corre el mismo camino que la retirada de los españoles y qué pasa, en fin. Y se levanta un niño y dice, señorita, andaluz en Barcelona está, lo tenemos todo ocupado. Señorita, entonces Machado era bueno, Franco era bueno, y yo, Franco era malísimo. Y yo digo, ay, que me echan de aquí, ¿no? Pero bueno, no me echaron, pero da igual. Entonces, ese niño en su casa seguramente sería de una familia represaliada y había oído al padre o al tío o al abuelo, quien sea, hablar de que Franco era muy malo y que mataba a la gente. Cuando yo estaba contando que cuando acaba la Segunda Guerra Mundial y se dispone a sacar a Machado, a la madre de la tumba de pobre que tiene, en la que está, y a Machado en un mausoleo que una condesa o marquesa le ha dado, porque estas señoras que he mencionado antes dicen que como un poeta tan grande como los franceses va a ir a una tumba de pobre. Y entonces esta marquesa o condesa dice, pues tengo un sitio libre, y entonces allí está Machado hasta que se lo sacan. Entonces la madre de su tumba pobre y él es cuando tiene la tumba, que si vais a Coyure, que debéis de ir. Va a muchas escuelas y va mucha gente porque allí está Machado, ¿no? Es emocionante. Yo llevo a mis alumnos a un sitio y a otro, ¿no? Y entonces esos niños, ese niño que me hablaba a mí, que entonces Franco era bueno, porque dijeron, quien pagó todo esto fue los dos Picasso, Pau Casals, músico, y Pablo Picasso, y luego Camis, el gran poeta, amigo de la España republicana, ¿no? Premio Nobel, ¿no? Y entonces dijeron, bueno, los exiliados, que eran muy pobres porque habían estado ayudando a los franceses con lo mal que se habían portado con nosotros, sin embargo ellos estuvieron dando el callo. Y entonces pues dijeron, si no tienen un euro o dos, un franco o dos, pero que haya en la aportación del pueblo español, porque hicieron el mismo camino con Machado al venir a Francia. Y entonces este niño, como a mí me oía hablar de Franco, que tantos francos quedaba al pueblo, 5-1 o lo que fuera, y entonces este niño me dice que era bueno, porque claro, como yo estaba hablando de Franco, el niño no sabía que era la moneda de la época, ¿no? Entonces, en la escuela, todas estas cosas, poco a poco, sin herir a los niños, sin que sea una cosa fiera, pero inducirlos a que tenemos una España oculta, franquista, que tantas familias españolas están esperando que esa memoria realmente, que ya no va... Bueno, decían, con tantos problemas que tenemos como ahora la memoria histórica. Digo, ay señora, si usted tuviera un novio, un amante, un hijo que se hubieran matado, ¿no querría usted llevarle una flor o saber que está allí? Es decir, que bueno, todas estas piedras que tenemos, a veces piedras enormes, para llegar a la verdad de lo que pasó que es nuestra historia más reciente, ¿no? Porque claro, en junio acababan las escuelas, iban a dar la historia moderna. Cuando yo le he dicho a los niños, pero ¿no sabéis lo que significa la palabra república? ¿No sabéis lo que pasó en este país? Ah, no. Y si acabábamos en junio, nos daban las vacaciones, llegábamos en septiembre y nos daban ya otra vez los godos o los alanos. Es decir, y estaba en el prólogo que me hace Vázquez Montalbán para Mujer y Exilio, habla del agujero negro de la guerra civil. Ahí hay un agujero negro que el franquismo lo ha tenido acotado. Y esta gente joven no sabe, o gran parte de ellas, como no tengan una familia represaliada, no saben. Porque Franco, una cosa que hizo muy bien es tapar bocas a todos. Es decir, ponerle un cerrojo que no hablaran, que no se comunicara lo que había sido este país de luchador
por la libertad De y todas defender formas- sus derechos. De todas formas, escuchándola, se me ha venido a la cabeza la respuesta otra vez, cuando dices qué hacemos o qué podemos hacer, la respuesta que da Federico García Lorca hace 100 años, ¿no? Cuando delante de esas mujeres floristas da un discurso y las dice: gracias también a vosotras por lo que os debemos, que habéis seguido siendo grandes y bellas. Yo no hablo esta noche como autor, ni como poeta, ni como estudiante sencillo del rico panorama de la vida del hombre, sino como un ardiente apasionado del teatro de acción social. Haced teatro de acción social, puesto que el teatro, nuestro teatro, es uno de los más expresivos instrumentos para la edificación de un país y el barómetro que marca su grandeza o su descenso. Las cosas que de Federico habla del teatro, debéis de hacer un librito o algo. Ese porque- es nuestro trabajo, seguir haciendo Claro. teatro y seguir concienciando y mostrando el espejo de la sociedad en la que vivimos para que sea un reflejo claro, valiente y sincero. Y sobre todo Lorca era un rico, era un niño rico, pero estaba con los de abajo, con los que cogen las sardinas, con los que viven en los barrios Pensaba y yo- quiere conocer los barrios Pensaba de yo que no obreros. íbamos a llenar la hora y media, pero son las 11:25. Tú eres un mandado. Yo soy, no, Yo- yo contigo te paso las horas. No, yo es que Entonces, estoy averiada con mi Si os garganta. parece, ya viendo a Antonina además con la garganta como la tiene y tal. Pero bueno, yo estoy muy a gusto porque estoy hablando de estas gentes buenas que sí. nos han enseñado tanto, nos han dado tanta luz, tanta proyección, tanto decir, no, este es mi camino, yo soy una tía con un compromiso y allá voy. Estás con los emigrantes y con las putas, te quedas con los niños de las putas porque los niños de las putas están en la oficina. Los chiquillos le dicen que su madre está trabajando, entonces nos repartimos los niños como podemos y las madres, claro, no tienen por qué saber y luego ya se les enseñará lo que sea, ¿no? Pero a los niños hay que darle mucho amor porque esas mujeres no pueden. Qué grande. Además, una mujer que ha sido engañada por un hombre y tiene un hijo y que tiene que mantenerlo, y si ella está trabajando, alguien se tiene que quedar con él. Entonces, la única puerta que tiene una mujer así, madre soltera, sobre todo de aquí para atrás, es la puerta del prostíbulo. ¿Cómo las despreciáis? Es decir, bueno, todas estas cosas que son muy sencillas para quien las ve, pues hay que inculcarlas a la gente. Esas mujeres hay que estar con ellas y con esos niños. Qué maravilla, ya veis, Antonina. No, yo estoy hablando de cosas sencillas. Dos palabras que son las que marcan su vida para mí y que es un referente en todo, que son la de honestidad y compromiso. Es que yo soy de la Antonina, posguerra. Y no lo he dicho, pero soy del 35. Para vosotros sonará... vuestros padres se casarían a lo mejor, bueno, no, o vuestros abuelos, yo qué sé. Es decir, que no existíais para nada, ¿no? Y yo soy de la posguerra. Mi casa no era una casa de pasar hambre ni nada de esto, pero tuvimos unos padres maravillosos, maravillosos. Éramos 7 hermanos y entonces había la que lavaba, no había máquinas de lavar ni nada, la que cuidaba a los niños, todo en una mesa grande. Y entonces la posguerra fue una cosa muy fuerte, muy negra, un ventarrón. Llegaban las mujeres con sus niños y sus barrigas y la otra en el suelo, cogía de esto. Una limonica, por amor de Dios. Eso es lo que se dice en Granada. Granada somos icos, no somos los sevillanos que dicen hito, señorito, no, somos señoricos. Ico. Y Federico habló de esto muy bonitamente, como lo hacía él siempre, de los icos. Él lo utilizaba. Y entonces llamaban a la puerta, no estaba la puerta de abajo abierta, va a ser abierta, y era una mujer con su niño, una limonica, que mire usted que no sé cuál. Y había un chiste que a mí me repateaba cuando decía la muchacha, era un chiste, ¿no? Una limonica. Dice, ¿le gusta a usted el pescado frito, frío? Dice la otra, pues sí, claro, pues venga usted mañana. Y yo digo, mamá, ¿por qué se ríe la gente de eso? A mí no me hace ninguna gracia. Es que no tiene gracia. Y entonces, esas cosas son las que yo he vivido. Yo no soy buena ni mala, ni sé cómo soy, pero yo tengo eso que viví. No sé, es una educación familiar, que los niños, pues siéntese el niño y mi padre, pon un plato aquí para esta señora. Se sentaban con nosotros, gitanos, gente pues, mal vestida, porque eran muy pobres, estaban con nosotros. Luego nos íbamos a jugar con los niños, pero nada de ricos ni de pobres. Yo soy mis padres, lo que yo he aprendido en mi casa. Y esto lo cuento, un momento. Una madre que llega a mi casa con el niño muerto en una caja de zapatos
Y dice que voy pidiendo para unos zapatos para mi niño que los voy a enterrar. Y yo le digo, mamá, ¿y si el niño se ha muerto, ya no puede andar? ¿Para qué quiere unos zapatos nuevos? Y mi madre dice, sí, sí. Este niño nunca ha tenido unos zapatos nuevos y la madre quiere que tenga unos zapatos nuevos. Fíjate, qué grandeza, ¿eh? Pues yo soy esa persona que he vivido esas cosas. Y ni soy muy buena, ni mala, ni nada. Es que la culpa la tienen mis padres. Humanidad, solidaridad, no sé. Bueno, y os contaría voy a hacer cuentos de estas cosas. Hace muy Porque bien. sí, los quiero escribir, pero del exilio y todo, bueno. Hay un cuento, y esto ya acabo, perdonadme. Nos echan, y no solo a ti, no me Pues- vuelven a llamar a mí. Pues lo dejo tampoco. para otro día. Bueno, Bueno, acabamos. sí, Muchas es gracias ya la hora y ya por hace falta- invitarme y por escucharme. Gracias. Me da vergüenza. Pues que no te dé vergüenza.